Todos los días durante varios años, un médico acude a Jean y le hace la misma pregunta, y siempre obtiene la misma respuesta. Me duelen los pies. Hacía tiempo que Jeremías había asumido lo ocurrido y había dejado de buscar una respuesta a la pregunta. ¿Por qué él? Tardó mucho tiempo en darse cuenta de por qué le había ocurrido aquello. Pero pronto tampoco le quedaron fuerzas para eso. Lo único que le queda son miradas compasivas y pagos mensuales del seguro por parte del Estado. Y la cruel realidad de que está medio paralizado, debido a un accidente, aunque no podía sentir sus piernas. El dolor en ellas no cesaba ni un segundo. Los médicos dijeron que era un dolor fantasma y que debía aceptarlo. Y todo esto es el resultado de un desafortunado accidente causado por un conductor ebrio. Era un día muy normal para el genio. Se detuvo en una tienda como de costumbre, para comprarse algo de comida y unos aperitivos para la película que quería ver esta noche. Lo único que diferenciaba aquel día de los demás era el terrible accidente que había sufrido Jean. Aquel fatídico día, la suerte de Jean se acabó para siempre, y parecía que nunca volvería. Puede que Jean se haya acostumbrado a no poder andar, pero no podía soportar el horrible dolor, y cada día era más fuerte. A veces Jean se despertaba en mitad de la noche porque sentía como si le cortaran las piernas. Este dolor le ha quitado toda la alegría a la vida de Jean. Toma una cantidad increíble de analgésicos cada día, pero ni siquiera estos funcionan siempre. Dicen que Dios solo nos da las pruebas que podemos soportar. Pero Jean preferiría morir. No se puede hacer mucho con un cuerpo medio paralizado, así que Jean se interesó mucho por la lectura. La historia que empezó a leer la semana pasada le consumía. Cuando leía libros con final feliz, era realmente feliz. Estas historias le consolaban en días tristes como hoy. En ellas encontraba su salvación. Pero el libro que estaba leyendo ahora era diferente, en la que un mago llamado Aidan destruía todo a su paso. Cuando salió victorioso, optó por crear un mundo nuevo. Aidan puso fin al viejo mundo cruel y creó uno nuevo de su propia elección. El mago borró todos los recuerdos de la gente y creó nuevos recuerdos para que vivieran felices para siempre. Uno pensaría que ese final sería bastante bueno, excepto que Aidan destruyó el mundo y engañó a toda la gente. La historia estaba escrita bastante mal, pero la trama era interesante. Pero el final de toda la historia mantuvo al genio en suspenso. Aún no podía entender por qué Aidan hizo lo que hizo. ¿Por qué eligió destruirlo todo y crearlo de nuevo mediante el engaño? Cuando Jean terminó el libro, se dio cuenta de por qué el final le había dolido tanto. Se sentía como el tipo corriente del libro de Aidan, el que había sido destruido y sumido en la mentira. Mientras Jean se dormía, rezaba por una cosa: que su sufrimiento terminara por fin, para poder ser feliz. Mientras dormía, Genio vio algo extraño. Soñó con una ventana de juego, que decía que la historia del mago que gobierna el mundo había comenzado. Hizo que el genio se despertara con un sudor frío. Tales rarezas irreales son posibles gracias a la gran cantidad de medicamentos. Pero cuando Jean despertó, seguía sin recordar lo que había escrito en la ventana del juego. Pero al cabo de un momento, Jean se dio cuenta de que ya no sentía dolor. Al principio pensó que sus piernas se habían apagado por completo. Sin pensárselo mucho, Jean decidió echar un vistazo. La habitación en la que se despertó parecía más una estancia medieval que un pabellón moderno. No puede ser, todavía debo de estar soñando, dijo Jean, respirando agitadamente. Jean estaba tan nervioso que se le secó la garganta. Entonces vio un cubo de madera con agua junto a la cama. Agachándose para beber de ella, en el reflejo nuestro héroe vio a un completo desconocido. Sorprendido, el genio agarró el cubo y gritó: ¿Qué coño le pasa a mi cara? No parezco yo en absoluto. Pero entonces, los gritos frenéticos fueron sustituidos por un silencio aterrador. Y se dio cuenta que sus piernas le vuelven a obedecer. Si esto es un sueño, quiero quedarme en él para siempre, susurró el genio asombrado. De repente, de la nada, apareció exactamente la misma ventana de juego que en el sueño. Este es el mundo del mago que gobierna el mundo. Ahora vivirás como el personaje Mort Bernars. Demasiadas cosas extrañas han sucedido en los últimos minutos. Y todavía no está claro lo que está pasando. Pero el nombre de este mundo me resultaba familiar. Era el nombre de un libro que Jean había leído ayer. Y Mort era un personaje secundario de la historia. Pero lo más importante es que el sistema informó a nuestro héroe de que si Mort moría, él correría la misma suerte. Al darse cuenta de en qué cuerpo estaba, Jeremías se tranquilizó un poco. Ya estaba familiarizado con este mundo. Pero lo que más le impactó fue que en este mundo podía usar sus pies. Antes no podía ni mover el dedo meñique del pie, pero ahora puede ponerse de pie con valentía.
Con las puntas de los dedos de los pies, podía sentir el suelo de madera. Le resultaba tan nuevo y familiar al mismo tiempo. Pero entonces, otra ventana informativa anunciando que se estaba descargando información, interrumpió su disfrute. Porque Mord era un personaje menor. Su personalidad, en el libro, no se reveló completamente, sino para que Jean pudiera vivir libremente en este mundo. El sistema cargó en él memorias de Mord, desde el idioma local, Prin, hasta los secretos del personaje. Tan repentinamente, el genio comenzó a tener un fuerte dolor de cabeza, y sintió las memorias del personaje pasar por su cabeza. Vio la infancia infeliz y solitaria de Mord. Jean vio literalmente toda la vida de este personaje, e incluso vio esa vida truncada. Mord Berners es hijo de la extraña familia del archiduque Berners. Desde el momento en que nació, fue odiado por ser el hijo bastardo de la familia Berners, pero creció hasta convertirse en un tipo increíblemente fuerte. Ni siquiera el protagonista podría vencerle en una pelea igualada. Pero luego está la cuestión de cómo murió. Y es muy simple. Fue capturado durante un ritual para obtener el control total de su alma, y asesinado por el protagonista y sus socios. En otras palabras, un personaje increíblemente fuerte que fue estúpidamente drenado por el bien de la historia. ¿Qué tan familiar es eso? Pero entonces apareció otra ventana de juego delante del genio. Decía que si podía evitar la destrucción, se cumpliría el deseo del genio. No está claro de qué tipo de destrucción se trata, pero lo más probable es que se refiera a la destrucción del mundo. En otras palabras, Jean tiene que salvar el mundo en lugar del protagonista, que acaba destruyéndolo todo. Y en ese momento, Jean se preguntó, ¿y si todo esto es irreal, es solo otra pesadilla a causa de los analgésicos? Y se despertará en cualquier momento. Pero también pensó, ¿y si todo es verdad? Y salvar este mundo, recuperaría sus piernas. Solo hay una manera de averiguar si es verdad. Y si es verdad, Jean volverá a casa como una persona completamente diferente. Pero si es un sueño, será el sueño más increíble de su vida. Así que el genio estaba decidido a hacer lo que fuera para salvar el mundo y recuperar su vida. Además tiene una gran ventaja. Nuestro héroe sabe todo lo que va a pasar en este mundo. También sabe todo sobre las habilidades de Mord. Como ya sabemos, Mord era el hijo bastardo de una gran familia. No sabía quién era su verdadera madre, y la vida era dura. Su madre murió inmediatamente después de dar a luz, y entonces mucha gente lo llamó el demonio que tomó la vida de su madre. Este estigma le acompañó toda su vida. Cada vez que intentaba hablar con alguien oía como respuesta, fuera, un demonio que mató a su madre. Debido a esto, creció siendo un chico muy retraído, un debilucho, incapaz de resistir los ataques de los demás. Pero no era porque fuera débil, simplemente no sabía cómo enfadarse. La culpa de su apodo le carcomía cada día. Pero un día, se produjo un punto de inflexión en su vida. Los miembros de la familia Berners se despiertan a los 15 años. Se llama el despertar de la sangre nueva. Este proceso va acompañado de un dolor comparable al de ser quemado vivo. Pero si soportas ese dolor y lo aceptas, te dará una fuerza increíble. Sin embargo, a menos que formes parte de la familia archiduque, lo más probable es que sobrevivas al despertar de la nueva sangre, menos del 3%. Y decir en qué agonía mueren los que no superan el despertar carece de sentido. Pero Mord fue uno de los miles de hijos ilegítimos que sobrevivieron al despertar y obtuvieron el poder. Pero no solo sobrevivió al despertar, sino que adquirió nuevas fuerzas. Se convirtió en el más fuerte, incluso entre los principales hijos del archiduque. Unos meses antes de cumplir 15 años, Mord descubrió una carta de su madre en la que le decía que si sobrevivía al despertar, debía encontrar a su padre. Temeroso de su nuevo poder, Mord decidió hacer caso a las últimas palabras de su madre y se puso en marcha. Aceptó someterse a una prueba para obtener una confesión de su padre, al que nunca había visto. Según el recuerdo que recibió, Jean se encontraba en la época en que la Morde acababa de llegar a la finca del archiduque, aunque Mord era un personaje secundario. Pero su padre es uno de los personajes principales, por eso Jean sabe mucho sobre su familia. El archiduque ya tiene suficientes herederos directos, por lo que las posibilidades de que Mord obtenga el reconocimiento de su padre son muy escasas. Pero al haber vivido toda su vida sin sus padres, Mord estaba ansioso por ser reconocido por su padre. Y su padre aprovechó este deseo para convertir a su hijo en su perro de caza. Con el despertar del poder de la sangre nueva, el Mord se hizo tan fuerte que ni siquiera los protagonistas pudieron resistirse a él. Pero el genio no sabía lo fuerte que era. Sin embargo, estaba ansioso por averiguarlo. De repente, un hombre irrumpe en la habitación y grita a pleno pulmón: «¡Se te ha olvidado qué día es! ¿Por qué andas por aquí?»
Basándose en los recuerdos del hocico, Jin se dio cuenta de que el hombre era un instructor llamado Todd. Para los estándares humanos, Todd era un hombre increíblemente saludable. Pero nuestro héroe, incluso a tan temprana edad, era más grande. A los gritos del instructor, Jin respondió: «Señor Todd, algo va mal, ¿por qué grita así?». El instructor tardó unos segundos en darse cuenta de que el hocico había cambiado. Su forma de hablar había cambiado, e incluso su mirada. Pero ahora no tenía tiempo ni ganas de investigar todo eso. Después de todo, hoy era el día del examen. Los hijos de la rama principal de la familia tenían una gran ventaja. Habían sido entrenados desde que estaban en pañales para luchar. Pero Jin también tenía una ventaja, a saber, su gigantesco tamaño y su fuerza física. Pues Jin no esperaba tener que luchar en su primer día. Pero por otro lado, no es una lucha a muerte. Así que es una gran oportunidad para poner a prueba tus nuevas habilidades. Cuando de repente, el instructor Todd dijo: «Más Musis, por favor no olviden lo que les pedí que hicieran». Aunque Jin tenía todos los recuerdos de los Musis. Pero por mucho que se esforzara, no conseguía recordar lo que le pedía el instructor. Así que, durante su corto viaje, Jin decidió preguntar a qué se refería el instructor cuando les pidió que no olvidaran su petición. Dándose la vuelta, Todd, con voz fría como el hielo, dijo: «No digas que eres el hijo del archiduque». Se trataba de la regla tácita sobre los hijos fuera del matrimonio. Pero eso no tiene ningún sentido porque los rumores ya se han extendido. Poco después, Todd condujo a Jeremías a la zona de entrenamiento donde, al parecer, se sometería a las pruebas de hoy. Los tipos que Jin conoció allí parecían mucho mayores que los estudiantes. Probablemente ya eran guerreros. De repente, el instructor dijo: «Mord, supongo que te has enterado que Vernons no lucha como su padre. Se trata de que los verdaderos Werner solo usan armas si su oponente no está entrenado. No dependemos tanto de las armas después de un entrenamiento exhaustivo, y empezar a utilizar todas las habilidades de su cuerpo al máximo. La familia Archiduque es el mejor lugar del imperio para los luchadores de todo el continente. Han alcanzado este nivel únicamente a través del combate cuerpo a cuerpo. Por eso no necesitan armas. La sola idea de luchar sin armas suena insensata. Pero no hay arma en el mundo que pueda enfrentarse a la fuerza del archiduque. Por eso, antes de conocer al duque, Todd llevó a Jin al campo de entrenamiento para averiguar de qué era capaz y cómo proceder. Ahora Jin tendrá que luchar con un guerrero llamado Vince. El resultado de esta lucha determinará el futuro de nuestro héroe. Necesita demostrar que realmente pertenece a la gran familia Vernos. Antes del combate, Vince dijo: «Tienes realmente 15 años, tu cara es infantil, pero tu cuerpo es de un tamaño increíble. Me pregunto de quién eres hijo». Jin sabía que además de los Musis, habría otros hijos ilegítimos. No solo el archiduque tiene una amante. Ahora debemos concentrarnos en la lucha. Solo por la fuerza se puede alcanzar la libertad. En este mundo, no hay fuerza sin fuerza. Estaría bien que el genio pudiera irse a un sitio donde no le molestaran, pero creo que en este caso no tiene otra opción. Es más exacto decir que solo tiene una opción: luchar hasta el final. Y demostrar lo que puede hacer y lo que se merece. Basta de preliminares. Es hora de luchar. A pesar de su enorme tamaño, nuestro héroe también tenía una velocidad impresionante. Y en una batalla que determinará todo tu futuro, debes usar todos los talentos disponibles. A pesar de que la velocidad de ataque de Jin era increíblemente rápida. Pero Once fue capaz de esquivar su uppercut. Pero la velocidad no fue lo único que sorprendió al guerrero. Por alguna razón, Once pensaba que Jin no sabía luchar. Pero se equivocaba, y ese error podía costarle caro. Para ser sincero, Jin no esperaba poder hacerlo. Después de todo, además de sus habilidades y la memoria del hocico, sus destrezas también habían sobrevivido. En el mundo real, Jin practicaba boxeo tailandés de niño, pero lo dejó debido a la debilidad de su cuerpo. Pero aún conservaba los movimientos y las técnicas. Y combinado con el increíble cuerpo de los Musis, Jin lo llevó a otro nivel. Once hizo todo lo posible por bloquear los golpes de nuestro héroe, y al final retrocedió. El guerrero dijo: «Mord, mentiste, y cuando dijiste que no sabías luchar». Pero todo lo que Once escuchó de vuelta fue: «No sé cómo luchar». ¿Por qué iba a mentir? Eso no puede ser verdad. Tienes tanto como un luchador profesional, añadió Once. El guerrero era muy consciente de que en el combate cuerpo a cuerpo, era casi imposible vencer a nuestro héroe debido a su fuerza superior. Pero no iba a dejar de luchar. Once decidió probar la fuerza de Mord usando un golpe aplastante con magia añadida. Cuando los otros guerreros vieron esto, se quejaron de su llegada.
Después de todo, Mort era todavía un niño. Un golpe como ese podría matarlo. Pero el instructor Todd ordenó a Vance que siguiera luchando. Estaba seguro de que Jin podría aguantar el golpe. Además, el propio instructor sentía curiosidad por lo que había aprendido nuestro héroe. Mientras tanto, Vance se acercaba lo suficiente al genio para atacar. Segundos antes de que el puño del guerrero hubiera alcanzado su objetivo, Jin regresó. Después de eso, Vance estaba confuso. Después de todo, nadie había esquivado su golpe antes. Aprovechando la confusión de su oponente, Jin dijo: «Creo que es justo que yo también te golpee con maná». Y el ataque de Jin fue mucho más exitoso que el de los Vance porque logró su objetivo. Los que lo vieron se quedaron realmente sorprendidos y horrorizados al mismo tiempo. Es increíblemente difícil usar el maná durante el combate. Incluso los descendientes directos del archiduque necesitan años de entrenamiento. Pero Jin fue capaz de hacerlo a la primera. Y que Jin solo envolvió su mano en maná, creó una extensión de su mano a través del maná. En otras palabras, es una de las formas más complejas y poderosas de uso del maná en cuerpo a cuerpo. Era la primera vez en la historia que un novato vencía a un luchador regular en su primer combate. Después de ese combate, le llamaron loco. Cuando de repente, Jin se dio la vuelta y dijo: «Instructor, no sé cómo controlar mi poder. Temo matarle si continuamos». Pero eso era una completa mentira. Jin percibía y controlaba perfectamente todos los flujos de maná de su cuerpo. Podía manipularlo como quisiera. Todd se encontraba en una situación delicada. Después de todo, tenía que probar las habilidades de Jin llevándolo al límite. Pero por lo que parece, ni siquiera él puede hacer frente a Jin, porque si intenta llevarlo al límite, no parece que vaya a sobrevivir. Así que Todd tomó la decisión de parar las pruebas, para que nadie saliera peor herido. Y entonces decidió averiguar de nuestro héroe por qué decidió mentir sobre no haber luchado nunca. A lo que Jin respondió: «No mentía, de verdad. Nunca lo aprendí, pero me limité a observar desde la barrera. ¿Quieres que me crea esa mierda? Usaste mana». «¿Cómo puede usarlo una persona no entrenada en una técnica especial?», preguntó enfadado el instructor de Todd. «¿Es maná? Pude usarlo después de una grave enfermedad, pero no sé casi nada de él», añadió nuestro héroe. En el instructor de Todd no se puede engañar tan fácilmente. Y entonces Gina le dijo a Vena y el despertar de la sangre nueva. Aunque Mor podía usar mana antes de despertar, ¿qué talento tenía? Por sus venas corría la sangre de los dioses, la del dios del combate, Werners, y la de la diosa del cielo, Arita. Uniéndose, los dioses crean un ser sobrenatural que solo se parece remotamente a un humano. En otras palabras, tiene genes especiales. Un hombre que no entrenó realmente hasta los 15 años. En solo 7 años, será más fuerte que el archiduque Vernors, el descendiente más fuerte del dios del combate. Y por su poder, tendrá un final terrible. Ese es su camino si Jin no lo cambia. Jin solo contó parte de la verdad al instructor, a lo que éste respondió: «Si es así, eres un auténtico monstruo. Sabes, considerando que venciste al vino, ahora te creo. Pero ¿sabes siquiera quién es?», añadió Todd con entusiasmo. «Vince se ha entrenado desde la más tierna infancia y ha superado un riguroso proceso de selección. Es uno de los pocos guerreros elegidos personalmente por el archiduque Werners. Por este motivo, el instructor decidió detener el combate». Después de todo, Jin había superado la prueba con una puntuación de 200 sobre 100. Jin, por supuesto, se alegró de haber superado la prueba de excelente, pero no entendía para qué servía ni qué hacer a continuación. En la familia del archiduque se aceptan 3 niveles de formación militar. Normalmente, después de una prueba que Jin acaba de superar, obtienes el primer nivel. Si cumples ciertas condiciones, podrás avanzar a los siguientes niveles. Y si superas todos los desafíos del último nivel, podrás convertirte oficialmente en un guerrero profesional. Pero no es una prueba fácil. Pocos la superan, y algunos incluso mueren. Entonces, Jin decidió empezar en el nivel 1 para no llamar demasiado la atención. Aquí, se sorprendió de esta decisión. Viento Jin ya era capaz de pasar el examen ahora y convertirse en un guerrero sin mucha dificultad. Justificó su decisión por el hecho de que carecía de los conocimientos básicos, que podría conseguir recorriendo todos los niveles gradualmente. Todd seguía sin entender esa decisión, pero fue la elección de Jin que él aceptó. Cuando el instructor se marchó, dijo: «Como quieras, hemos terminado por hoy. Pronto enviaré a alguien para que os lo cuente todo sobre el primer nivel». Tras superar el reto, Jin se va a casa para descansar bien antes de mañana. Y entonces, nuestro héroe se preguntó:
El verdadero Mord también pasó por todo esto. El libro no nos contaba cómo exactamente Mord se convirtió en el guerrero más fuerte del archiduque. Por otro lado, tiene sentido porque es un personaje menor. En el libro solo se decía que el duque de CR intentaba sacar el máximo partido de su hijo ilegítimo, con el objetivo último de utilizarlo como arma viviente. Aún así, es interesante cómo manejó esta ridícula prueba. Mord fue golpeado de niño, pero no pudo defenderse, lo que significa que es más probable que en el juicio solo le dieran una paliza y lo enviaran al primer nivel. Creo que fue en ese momento cuando Jin empezó a darse cuenta de por qué le habían dado este personaje. En el mundo real, Jin era exactamente lo contrario de Mord. Siempre se metía en peleas sin ninguna razón en particular, a la menor sensación de injusticia. Pero Mord, él era diferente. La muerte de su madre debió hacerlo así. Fue por esta injusticia por lo que Jin quiso salvar este mundo de la destrucción para que Mord pudiera sentirse feliz por fin. Aquel que reúna todos los fragmentos del mundo, que, como piezas de un rompecabezas, contienen la esencia del universo, podrá convertirse en el Supremo. En la historia original, Mage Aidan reunió todos los fragmentos del mundo y se convirtió en un ser que gobierna tanto el propio mundo como todo lo que hay en él. Pero ¿qué pasa cuando un verdadero loco consigue el poder absoluto? Así es, lo destruye todo. Tras obtener un poder infinito y convertirse literalmente en Dios, Aidan no solo mató a sus enemigos, sino también a sus amigos. Esta es la historia de Aidan y sus enemigos luchando por el derecho a destruir el mundo. Pero Jin sabía que había venido a este mundo para cambiarlo todo y evitar que Edon destruyera el mundo. Tal vez Jin es la única persona que puede hacer eso. Hay varios continentes en este mundo en los que se encuentran varios principados, y la familia del archiduque Werner gobierna uno de ellos. Su castillo, situado en el centro del principado, era tan lujoso como los castillos reales de otros estados, y sus academias de formación de guerreros se encuentran en las afueras del recinto del castillo, en la tercera región. A partir de ese día, Jin, como todos los estudiantes, viviría en el dormitorio del primer nivel, que no estaba lejos de la academia. Las salas de entrenamiento de la academia eran más grandes que los dormitorios de la mayoría de las universidades, lo que era de esperar de la gran familia guerrera, cuando de repente se oyó un terrible estruendo en el vagón en el que viajaba Jin. Fue como un terremoto, pero el tipo que estaba sentado al lado le tranquilizó, diciéndole que eran los sonidos de los estudiantes de tercer nivel entrenando. En un futuro próximo, Jin escuchará a menudo esos sonidos. Después de todo, un guerrero de la familia Werners tiene la fuerza de varias decenas de personas. Al cabo de un rato, Jin llegó por fin al campo de entrenamiento para estudiantes de nivel 1. En la entrada, nuestro héroe fue recibido por un hombre que se presentó como el instructor de nivel 1 Haynes. Cuando vio a nuestro héroe, Haynes dijo: «Eres Mord, ¿verdad? Y ya que estás aquí, no te fue bien en el examen. Sin embargo, estás en muy buena forma». «Eso no es del todo cierto, señor instructor. Vencí al borracho y pasé la prueba perfectamente», respondió Jin con orgullo. Haynes se enteró por el instructor de Todd, pero pensó que era una broma. Pero si era cierto, no entendía por qué nuestro héroe había decidido ir al primer nivel. Jin le dijo, lo mismo que al instructor de Todú, que quería aprender los fundamentos del uso del maná y del combate cuerpo a cuerpo. Haynes no podía creer que alguien sin ningún entrenamiento fuera capaz de derrotar a Wans, pero no podía negar el entrenamiento de los estudiantes, así que invitó al genio a entrar. Jin pensó que, aunque él había llegado al primer nivel, los alumnos de aquí eran lo bastante fuertes, ya que querían convertirse en guerreros de Werners. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando Haynes presentó a Jin a los demás estudiantes, que resultaron ser unos chicos normales y corrientes? Aunque tenían la misma edad, Jin parecía un gigante delante de ellos. Quizá debería haber pasado directamente al tercer nivel. Aunque no tiene sentido pensar en ello, no puedes cambiar de opinión. Para los niños normales, aprender a controlar el maná es increíblemente difícil. Pero Jin se ha sometido al ritual del despertar de la sangre nueva y ya controla el maná. Así que debería resultarle fácil. Normalmente, se utilizan 3 niveles de entrenamiento. El primero consiste en encontrar suficientes cristales de éter y luego juntarlos para crear maná. Pero estas 2 etapas, Jin ya las ha superado. Y por último, el tercer paso, los elementos básicos del control del maná, como potenciar todos los sentidos. Pero Jin también puede manejar fácilmente esta etapa, por lo que ya puede pasar al segundo nivel. Solo necesita aprender algunos movimientos de combate cuerpo a cuerpo. Pero sea como fuere, no subestimes el primer nivel.
Como Jin nunca ha sido entrenado antes, necesita una buena formación básica para utilizar sus poderes correctamente. Jin pidió al instructor que observara la clase de combate cuerpo a cuerpo durante un rato, tras lo cual procedieron a familiarizarse con todo. Tras familiarizar a Jin con todas las reglas, el instructor Hines comenzó la lección sobre el despertar y el control del maná. Y después de solo 10 minutos, Jin ya había conseguido un resultado mejor que el de muchos estudiantes de tercer nivel. Durante la lección, Jin fue capaz de frenar el increíble flujo de su maná, haciéndolo completamente controlado, algo de lo que no mucha gente es capaz. Ni siquiera el instructor Hines podía presumir de controlar por completo su maná. Por lo tanto, a partir de mañana, Jin pasaría al segundo nivel. Las clases de esfuerzo físico de nivel 2 pueden clasificarse en dos tipos. La primera es fortalecer el cuerpo. Esto ayudará a reducir el daño que reciba, lo que le permitirá vivir más tiempo durante un combate. La segunda consiste en aumentar la capacidad física para superar las limitaciones derivadas del entrenamiento muscular. En otras palabras, potencia los ataques. El esfuerzo físico no es una habilidad fácil. Muchos estudiantes se atascan en ella, pero Jin la aprendió en menos de media hora. Quizá Jin no necesite ir a la academia para todo, es fuerte sin lo básico que quiere aprender aquí. Al igual que en el primer nivel, el instructor del segundo nivel envió a Jin directamente al tercero, sin aprobar los exámenes, hasta el nivel 3. Es bastante fácil. Pero en el tercer nivel habrá familiares como nuestro héroe, así que terminar el nivel 3 no será fácil. Jin lo entendía muy bien. Por eso estaba ansioso por conocer a la gente que había pasado por el despertar de la nueva sangre igual que él. Los rumores sobre nuestro héroe se extendieron rápidamente entre los alumnos de tercer nivel, porque no todos los días alguien aprueba 2 niveles en 2 días. A todos les pareció muy interesante, excepto a un tipo llamado Fine. Pensó que era la forma de Jin de llamar la atención del archiduque. En el nivel 3, Fine era una especie de estrella, por lo que la aparición de una nueva gran celebridad no le sentó bien. En cuanto Jin llegó a la base del tercer nivel, Fine salió inmediatamente a su encuentro. Fine se presentó como capitán de segunda clase. Jin tardó unos segundos en darse cuenta de que Fine era, como él, hijo ilegítimo del archiduque. Y entonces Jin dijo: «Encantado de conocerte. Mi nombre es Mort. Estoy a punto de estar en segundo grado, aunque no sé por cuánto tiempo». Tanta arrogancia enfadó tanto a Fine que no pudo soportarlo y gritó: «¿Crees que estamos bromeando por aquí? No te equivoques. Si pensara eso, no habría venido aquí», respondió fríamente el genio. Pero antes de irse, Jin dijo algo más. «Además, espero que no pensaras que me asustaría al ver esta ridícula habilidad». Naturalmente, la actitud de Jin cabreó aún más a Fine. Y ahora este tipo quiere matar a nuestro héroe. Observando todo lo que ocurría, los demás estudiantes estaban seguros de que Fine mataría a Jin si el instructor no acudía ahora. Bien. Durante mucho tiempo habló de lo duro, fuerte e invencible que era. Tras lo cual, de repente decidió atacar a Jin. Su velocidad era mucho mayor que la de cualquiera con el que Jin hubiera luchado antes. Ni siquiera Once tenía la fuerza y la velocidad de Fine. Un momento después, se produjo una explosión y una nube de polvo en el lugar donde se encontraban nuestros héroes. Todo el mundo por aquí estaba convencido de que el Fane había aniquilado a nuestro héroe. Pero cuando se acomodaron, todos a su alrededor se quedaron helados de asombro. Jin se levantó como si nada, pero Fine yacía en el suelo acurrucada de dolor. Al ver al tipo escupir la sangre, Jin dijo: «¿Es eso? Quería ver lo fuerte que eras. Pero has resultado ser un vulgar enclenque». Fine, sin embargo, pensaba que nuestro héroe solo había tenido suerte. Pero no es que Jin tenga suerte, es que Fine fue débil con él. Y para demostrar lo contrario, el pelirrojo decidió volver a intentar matar a Jin. Y esta vez le falló el intento. Solo que esta vez Jin no se contuvo y Counter le atacó con todas sus fuerzas. Sinceramente, Jeremías estaba bastante disgustado. Después de todo, pensaba que podría encontrar un igual en el tercer nivel, pero ni siquiera aquí había nadie que pudiera oponérsele. Tenía tal poder gracias a los fundamentos del uso del maná que le habían enseñado en niveles anteriores. Si no, entonces el verdadero Mord ha aprendido instintivamente esta técnica de lucha. Así que ahora Mord es más débil que en la historia original. Al cabo de un minuto, Fine recobró por fin el conocimiento. Y aún así, quería seguir luchando. Pero entonces Jin dijo: «No veo el sentido. Estuviste inconsciente casi un minuto». «De ninguna manera. Acabas de atacar cuando bajé la guardia. Eso no significa nada. Sigues siendo escoria».
Fine se defendió ferozmente. Jin ya había humillado bastante a Fine, pero no se detuvo ahí y le dijo: ¿Cómo vas a convertirte en un guerrero profesional si te permites bajar la guardia durante la batalla? ¡Qué vergüenza! Debido a las palabras de nuestro héroe, Fine se desquició por completo. Su mana comenzó a salir de su cuerpo sin control. Era como si hubiera despertado un nuevo poder. Algunos de los alumnos corrieron en busca de un instructor para contener a Fine, que se encontraba en un torrente impetuoso. Todos a su alrededor le rogaban a Jin que saliera de allí antes de que fuera demasiado tarde. Pero nuestro héroe no estaba dispuesto a echarse atrás. Se preguntaba de qué era capaz Fine en ese estado. Debe ser que esta fase de sangre nueva aún no está bajo su control, porque no puede controlar un flujo de mana tan grande y fuerte. Pero entonces, el instructor llegó al campo de entrenamiento. Viendo el estado en que se encontraba Fine, exigió que le explicaran lo que estaba pasando aquí. Este hombre de pelo gris era un instructor de nivel 3, y su nombre era Dasley, cuando se enteró de que Jin y Fine se estaban peleando. El instructor Dasley decidió no separarlos. Quería observar a nuestro héroe, porque no todo el mundo puede enfrentarse a Fine, especialmente un recién llegado que hace apenas un par de días ni siquiera conocía su fuerza. Además, la fuerza de Fine es igual a la de un guerrero común, y Dasley no podía probar de lo que era capaz, por lo que este combate podría resultar beneficioso para ambos. Después de un tiempo, Finn todavía era capaz de aprovechar su nuevo poder. El maná que envolvía su cuerpo tomó la forma de rayos rojos. Emitió el sonido correspondiente. Su fuerza, velocidad y todas sus estadísticas aumentaron varias veces. Se podría decir que están al mismo nivel, porque Jin también usa esta habilidad. Una habilidad avanzada que te permite utilizar tu cuerpo o arma como recipiente para aumentar tu potencial energético. Esta habilidad se llama Impulso Corporal, y solo está disponible para los descendientes del archiduque. Este ataque es fundamentalmente diferente de lo que Fine ha utilizado antes. Si Jin es alcanzado por ella, puede que no sobreviva. Tras fallar la primera vez, Fine no se detuvo, sino que redirigió como un rayo todo su chorro de poder hacia Jin. E igual de rápido, lanzó su puño cubierto de mana a la cabeza de nuestro héroe, a pesar de que el ataque fue extremadamente rápido y fuerte. Pero era muy obvio, por lo que simplemente poniendo su mano hacia adelante detuvo Finn. Jin utilizó la velocidad de su oponente en su contra. A medida que pasaba el tiempo, el efecto del nuevo modo empezaba a disminuir, y con él la velocidad y la potencia de los golpes. Jin era capaz de esquivar sus golpes sin demasiados problemas. Viendo la confusión en los ojos de Fine por los golpes fallidos, Gina decidió aprovecharse y contraatacarle. Instructor observó esta lucha con increíble deleite, porque no esperaba que el recién llegado podría hacer frente a la Faina, y además de contragolpe. Pero tras un par de minutos de intenso combate, el aura de Fine se había debilitado por completo, y ya estaba exhausto. Esto habría detenido la pelea, de no ser por la naturaleza nefasta de Fine, así que Gina decidió seguir hasta el final. Un uppercut increíblemente potente al plexo solar debería ser más que suficiente. De este golpe, Fine sintió que todos sus órganos explotaban, pero se rompió un par de costillas. Al ver la sangre que manaba de la boca de Finn, Jin dijo: «Lo siento. He intentado no exagerar, pero supongo que aún me duele. Si te golpeo una vez más, vas a morir. Estoy seguro de que tú mismo te das cuenta, por eso huyes», respondió Finn. «Vale, entonces dejaré de esquivarte. Me dabas pena, pero cada vez me pones más de los nervios. Es hora de acabar con esto», añadió Jin. El tipo estaba seguro de poder acabar con nuestro héroe de un puñetazo. Haciendo acopio de lo que quedaba de sus fuerzas, corrió hacia Jin, esperando poder acabar con él. Esta vez, la explosión fue mucho mayor y más fuerte. Y en lugar de una nube de polvo, hubo una verdadera tormenta eléctrica. Como Jin había prometido, no esquivó el puñetazo, sino que se limitó a agarrarle el puño. No creo que el impulso corporal sirva de mucho si tu oponente es mucho más fuerte que tú. Como Jin dijo antes, ya ha tenido suficiente de esta pelea, y le gustaría terminarla pronto. Así que después de inmovilizar a su oponente, Jin también decidió usar el golpe de impulso. En ese momento, Fine se dio cuenta por fin de que se había metido en una pelea que nunca ganaría. Esta vez, sin contener más sus fuerzas, Jin golpeó con todas sus fuerzas a Fine. El instructor Dasley no podía creer lo que veía en sus ojos. Acababa de ver al estudiante más fuerte de la academia derrotado por un recién llegado. Y, sin embargo, había formado a muchos hijos ilegítimos a lo largo de su vida. Pero ni siquiera los más talentosos podían compensar la diferencia de fuerza con sus descendientes directos. Hoy, Ginebra ha vuelto a demostrar en los últimos días
que tiene derecho a llevar el nombre de monstruo. Dursley es muy consciente de que, si no hace nada, el orden de las cosas en el imperio podría verse alterado. Por muy excepcional que sea Jean, no deja de ser un vulgar hijo ilegítimo de un archiduque. Faina resultó gravemente herida tras la pelea de anoche y tuvo que quedarse en la enfermería. Debido a sus heridas, el hombre entró en coma. A causa de este incidente, el genio recibió una pena correccional de 4 días. Para no perder el tiempo, nuestro héroe estudió todos los conocimientos teóricos posibles sobre diferentes artes marciales. Tras aprender algunas técnicas en teoría, Jean decidió intentar dominarlas en la práctica, pero también reforzarlas con maná. Pero en ese momento, Todd, instructor, aparece de la nada en la celda del correccional y dice: «He oído que has causado muchos problemas en el nivel 3. ¿Por qué no pasaste el examen y te convertiste en guerrero como te sugerí? No importa ahora, sin embargo. El archiduque quiere verte», susurró el instructor Todd. Los rumores sobre el joven talento no pudieron evitar llegar hasta el duque, pero él no está acostumbrado a creer en rumores, así que decidió comprobarlo por sí mismo. Cuando Todd y Jean estaban solos, el instructor preguntó si nuestro héroe estaba satisfecho de haberse ganado la atención del duque. «Si quisiera llamar su atención, me limitaría a ser un buen guerrero», respondió Jean tímidamente. De todos modos, el duque se enteró de lo que pasó ayer, y ahora quiere conocer al genio en persona. Resulta que derrotar a un descendiente de la familia Werners merece su atención. Es muy difícil predecir el resultado de la reunión. Después de todo, no importa cómo se le dé la vuelta. Ayer Jean dejó muy maltrecho al mejor alumno en el que confiaba el mismísimo archiduque. Al entrar en la fortaleza, Jean se encontró en una zona de entrenamiento donde alguien estaba luchando. Tras mirar más de cerca, Jeremías se dio cuenta de que era el mismísimo duque quien estaba entrenando. El aura que desprendía era realmente aterradora. Ni siquiera una docena de sus mejores luchadores puede penetrar el escudo de diamantes del duque. Pero el duque no solo es famoso por sus técnicas de defensa. Ganó su poder y su título gracias a su increíble fuerza, porque es el único hombre vivo que puede usar la técnica de absorción. Esta técnica absorbe el poder mágico y físico del oponente y crea una onda de choque direccional. Pero Duke, por el momento, está intentando mejorar esta técnica potenciándola con su propio maná, una técnica que llamó el reflejo del dios del combate. Aunque aún no ha terminado conmigo. El efecto destructivo es asombroso, los efectos de desviar una pelea contra Dios como unos misiles reales. Da miedo imaginar cuál será el resultado cuando el duque termine esta técnica. Una vez terminado su entrenamiento, el duque se volvió hacia nuestros héroes y les dijo: «Pido disculpas por haberles hecho esperar. Como corresponde a servidores leales, nuestros héroes doblaron la rodilla, y el Todd respondió: «Saludos, gran archiduque». El duque quería reunirse en persona para evitar todas las ridículas formalidades. A pesar de su alto título, era un hombre muy sencillo. Mierda, es enorme. Claramente no trataba de intimidar a nuestro héroe, pero aún así parece amenazador. Tomando a nuestro héroe por la barbilla, preguntó: «Mort, ¿cómo se llamaba tu madre?» «Reina, señoría», respondió Jeremías con voz temblorosa. «Claro, reina, debería haberme dado cuenta, te pareces más a ella que a mí». «¿Pasaste el despertar este año?», dijo el duque con una voz increíblemente amenazadora pero tranquila. El duque no llamó a Jean para tener una charla agradable. Ha oído rumores sobre lo de anoche, así que quiere ver por sí mismo lo que Jean puede hacer. Pero el duque no podía luchar contra un hijo ilegítimo de 15 años. Así que asignó esta tarea a su mejor soldado llamado Kessner. A Kessner no le entusiasmaba la idea. Pero cuando se enteró de que Jean había vencido ayer a Fine, aceptó de buen grado probarlo. Kessner era uno de los 10 luchadores personales que entrenaban con el duque. Era el más fuerte entre ellos, aunque el duque no lo admitiera. Antes de comenzar la pelea, Kessner ofreció al genio la elección de cualquier arma, pero nuestro héroe declinó. De una manera que realmente sorprendió al guerrero. Jean no ocultaba que no podía manejar ninguna de las armas, así que prefería el combate cuerpo a cuerpo. Pero de esta manera, es aún más interesante. Porque en el combate cuerpo a cuerpo, el Kessner es solo ligeramente inferior al duque en comparación con los demás. Las conversaciones largas no eran su estilo, así que sin pensárselo mucho empezaron la pelea. Desde el principio, el Kaiser tomó la iniciativa, pero sin embargo actuó con mucho cuidado, pues se pelea con el niño. Era bastante rápido, como cabía esperar del guerrero personal del duque. Pero el Jin también le sorprendió, pues esquivaba los ataques sin usar maná.
Kesser necesitó unos cuantos golpes más para darse cuenta de que Jin estaba a un nivel completamente distinto del resto de los alumnos de la academia. Y entonces, decidió potenciarse un poco, haciendo que Jin acabara fallando un puñetazo. Pero incluso después de eso, nuestro héroe parecía bastante seguro de sí mismo. Cuando Kesser vio eso, activó sus flujos de maná y dijo: «Me gustas, te acorralo y no te rindes, entonces no me contendré». Al ver que su oponente usaba maná, Jin se dio cuenta de que estaba luchando contra un heredero directo de la familia Bernes. Después de que Jin despertara en el cuerpo de los mordiscos, ni una sola vez había luchado con todas sus fuerzas. Pero en batalla contra el heredero directo del duque y uno de sus mejores guerreros, Jin tendrá que demostrar lo que puede hacer. Hay que decir que su poder de maná está más o menos al mismo nivel, con una ligera inclinación hacia Kesser. Al ver esto, el duque no pudo contener su emoción y gritó: «¡Ja! ¡Eso sí que es interesante!». Pero Kesser no solo estaba sorprendido, sino completamente derrotado. El recién llegado, que no tenía fuerza alguna hace unos días, ahora poseía el mismo maná que él, que había pasado toda su vida entrenando. Mort nunca, bajo ninguna circunstancia, ha usado todo su poder. Después de todo, ha sido acusado de matar a su propia madre toda su vida. Debía de ser un terrible sentimiento de culpa que no le dejaba mostrar de lo que era capaz. Pero Jin no era un bozal. No iba a retener su poder, sino que quería mostrárselo al mundo. Después de que nuestros héroes hayan activado sus flujos de maná, su lucha será a un nivel completamente nuevo. El Kesser era extremadamente rápido sin el uso de maná, incluso más rápido que muchas personas que utilizan maná. Pero ahora, su velocidad es increíble. No hay forma de que el ojo humano pueda seguirle el ritmo. No puede esquivar ataques a tan alta velocidad, pero puede bloquearlos sin problemas. Cuando Kesser vio que su golpe solo había dejado ligeros rasguños en el genio, dijo: «Ahora entiendo por qué el archiduque estaba tan interesado en ti. Los rumores eran ciertos, pero eso no cambia nada». Antes de que Jin pudiera darse cuenta de nada, el Kesser volvió a golpearle, solo que esta vez mucho más fuerte. Ni siquiera el impecable bloqueo de Jin pudo resistirlo. Tal vez el Kesser estaba usando la habilidad de golpe doble. Viendo que el genin estaba confuso, el Kesser decidió atacarle de nuevo, pero antes de hacerlo le dijo: «Eres bueno, sin discusión, pero aún tienes mucho que aprender». Es la primera vez que Jin pierde contra alguien. Ahora se da cuenta de la gran diferencia que hay entre ellos. Cuando vio a Jin volar a unas decenas de metros de distancia, Kesser dijo: chico, ¿estás vivo? Aún no he empezado, no me decepciones». Después de un ataque tan poderoso, Jin aún era capaz de luchar, pero se encontraba en una situación muy difícil. Su oponente, incluso sin utilizar la técnica del impulso, podía acabar fácilmente con él. Jin se dio cuenta de que no podía ganar defendiéndose eternamente. Así que era hora de pasar a la ofensiva. Tras los golpes fallidos, la velocidad de Jin disminuyó considerablemente. Pero no tenía prisa por revelar todas sus bazas. Jin quería golpear al Kesser al menos una vez, para empezar. Aunque Jin nunca había estudiado combate cuerpo a cuerpo, prácticamente podía luchar contra un Kesser en igualdad de condiciones. Pero la falta de experiencia empezó a pasar factura a medida que las fuerzas se iban agotando poco a poco. Y por eso, Jin empezó a hacer un swing demasiado grande antes de golpear. Aún así, Jin consiguió bloquear los ataques de su oponente. Cuando de repente Kesser dijo: «Ciertamente tienes talento, pero tus habilidades de lucha son demasiado débiles. Así que no tienes que intentar bloquear mis golpes. Sé que me falta experiencia, pero he sido capaz de anticipar tu próximo movimiento». Jin respondió con entusiasmo y contraatacó al Kesser. «Espera, eso no es solo un puñetazo, tiene algo especial». Jin combinó doble patada con otra técnica y robó las habilidades de Kesser. Y el bloqueo no fue más que un señuelo normal. El guerrero no podía creer que un niño de 15 años pudiera aprender su habilidad tan rápidamente. «Supongo que no estás tan desesperado. Has aprendido una nueva habilidad tan rápido, y si es así, prepárate para un combate emocionante». Recogiendo el maná en su mano, dijo el cazador: «Parece que ha decidido usar el impulso después de todo». Ahora Jin no tiene más remedio que sacar todas sus bazas. Pero entonces, el duque intervino y nos ordenó parar. El caso es que el duque no veía el sentido de seguir con esta lucha. Todo lo que quería, ya lo había visto. El duque estaba tan asombrado como los demás de lo fuerte que era Jin, a pesar de haber pasado hace poco por el rito de despertar sangre nueva. Acercándose, y sin decir palabra, el duque simplemente cogió y lanzó una bola de pulso, una versión avanzada de la técnica del pulso, contra Jin.
Normalmente, esta técnica no deja rastro de personas. Pero en las montañas, hace agujeros a través. Pero ese no es el caso del genio. Fue capaz de agarrar la bola de pulso del duque con sus propias manos. Pero por muy fuerte que sea, su cuerpo aún no puede manejar un poder tan ilimitado. Lo único que le queda por hacer es utilizar el poder de la nueva sangre. Pero en algún momento, Jin empezó a sentir que su cuerpo empezaba a controlar ese poder. La pelea con Fane no fue en vano. En realidad es más débil que Jin, pero esa no es la cuestión. Se dio cuenta durante el combate de que se puede bloquear el control de los impulsos con algo más que fuerza bruta. Pero también con su maná, sin embargo, el nivel de maná de Jin no sería suficiente para bloquear la técnica de Duke, por lo que decidió usar su impulso en respuesta a cambio. Y entonces, hay una pequeña posibilidad de que Jin pueda desviar el orbe de pulso del duque, sin usar el despertar de la nueva sangre. El duque estaba increíblemente satisfecho con lo que veía. El duque también valoraba la inteligencia además de la fuerza bruta. Mord resultó tener mucho más talento del que Jin hubiera imaginado. Puede echar un vistazo a la habilidad de alguien y tenerla al instante hasta el último detalle. Cuando terminó, el duque se acercó al genio y le dijo: «Como se esperaba de mis descendientes. Lo has hecho mucho mejor de lo que pensaba». Como Jeremías cumplía todas las condiciones de la prueba, el duque le ofreció elegir su propia recompensa. Normalmente, cuando a los guerreros se les da a elegir, la mitad elige un cofre de oro con el que muchos solo pueden soñar, y los demás eligen un mentor con el que entrenarse. Pero Jin era diferente, sobre todo porque tenía su propio propósito en este mundo. Debe recomponer los fragmentos del mundo antes de poder hacerlo. Debe hacerlo para evitar que el mundo se destruya. Tras recordar dónde estaban esos fragmentos de mundo, Jeremías dijo: «Quiero visitar la tumba del dios del combate. Hay lugares en este mundo llamados mazmorras. Como cualquier mazmorra, son lugares peligrosos llenos de monstruos. Pero las mazmorras de este mundo son diferentes porque son signos de la destrucción de otros mundos. En otras palabras, una mazmorra ocurre en la intersección de mundos, causando que cosas paranormales ocurran en su interior. La mayoría de las mazmorras se cruzan con el mundo de los demonios, y los monstruos de este mundo suelen proceder de las mazmorras. Sin embargo, la tumba del dios del combate donde se rumorea que apareció Werners no tiene nada que ver con cruzar a otros mundos. Y a diferencia de todo el mundo, Jin sabía que allí estaban los fragmentos del mundo. Una petición tan extraña confundió un poco al duque. Durante unos minutos se limitó a mirar a Jin a los ojos en silencio. Pero luego preguntó por qué, de todos los premios, había elegido este. Oí que había rastros del dios de los Werner. Quiero ver dónde empezó mi especie. Jin respondió sin un ápice de duda. Kesser, así como al duque, la petición de Jin fue muy desconcertante. Porque la tumba del dios de los duelos es donde se celebra la ceremonia para los descendientes directos del duque que han alcanzado la edad del despertar. Kesser consideró esta petición un desafío para los descendientes directos del duque. Creía que un genio no debería visitar este lugar. Al ver el disgusto en el rostro del guerrero, el duque dijo: «Sé lo que quieres decir, pero esto ya ha ocurrido antes. La cosa es que solo los descendientes directos del duque pueden entrar en esta mazmorra, pero ha habido algunos casos en los que hijos ilegítimos también han entrado en esta mazmorra. Pero eso fue hace mucho tiempo. La cosa es que Koeser también era un hijo ilegítimo, así que nunca había estado en este calabozo, y toda su vida se había esforzado por entrar en esta mazmorra, razón por la cual la petición de Jin le había causado tal revuelo de emociones. Tras sopesar los pros y los contras, el duque se negó a acceder a la petición de Jin, ya que aún no era un guerrero entrenado. Sin embargo, prometió cumplir esta petición una vez que Jeremías hubiera alcanzado el estatus de verdadero guerrero. Tras terminar la inspección del duque, Jin y Todd abandonaron el campo de entrenamiento para descansar un poco. Cuando el duque y el Kesser se quedaron solos, el primero quiso oír la opinión de su guerrero sobre nuestro héroe. A pesar de todo, Kesser estaba seguro de que Jeremías ocultaba algo. Sentía que Jin no estaba dando lo mejor de sí mismo durante la pelea con él. El duque también se dio cuenta. Pero lo que más le asombró de todo fue que nuestro héroe fuera capaz de bloquear su orbe de impulso. Además, el hecho de que Jin aprendiera sobre la marcha una técnica nueva y compleja es digno de mención. Pero eso no es nada comparado con lo increíble que es su maná. Jin aún no controla totalmente sus poderes, pero su nivel de maná es casi perfecto. Todo esto hace que el duque se pregunte por el verdadero origen de nuestro héroe. Pues Jeremías está a la altura de su propio hijo. Y luego está la mirada. No había ningún afán en la mirada de Jin, y todos los descendientes que el duque había visto antes.
Habían intentado que le reconocieran. De repente, una sonrisa loca apareció en la cara del duque y dijo, «Mord, eres igual que tu madre». Al día siguiente, Jin llegó al campo de entrenamiento de nivel 3. Pronto habrá una selección de 5 descendientes que podrán visitar la tumba del dios del combate. Kesser definitivamente irá, así que solo quedan 4 lugares. Además, no debemos olvidar las palabras del duque. Jin necesita convertirse en guerrero lo antes posible. Las campanas de la torre han sonado 3 veces, lo que significa que es hora de entrenar. Y la sesión de hoy será dirigida personalmente por el instructor Dasley. Como Jin era nuevo y había faltado a muchas clases, el instructor Dasley quiso que estudiara con los demás alumnos después de las clases principales. Esas eran las condiciones del instructor para que Jin participara en su entrenamiento. De repente, el instructor Dasley gritó, «Deja de comportarte como un imbécil, idiota arrogante. ¿No te enseñó tu madre a tratar con gente asustadiza?» Pero Jin estaba siendo muy comedido y educado. Solo quería que el instructor hiciera su trabajo correctamente. Pero entonces el instructor no pudo soportarlo y empujó a nuestro héroe con todas sus fuerzas. Agarrando a Jin por el cuello de su camisa, Dasley dijo, «Como instructor te ordeno que, para el resto de la clase de hoy, corran alrededor del área de entrenamiento. Hacedme caso y seguid el ritmo, ¿entendido?», añadió el instructor. Y si Jin no responde ni una sola pregunta al final de la clase, será castigado severamente. Pero entonces la paciencia de Jin se quebró. La ira le abrumó hasta el punto de que empezó a perder el control y su maná comenzó a liberarse. Pero ni siquiera eso detuvo a Dasley. Golpeó al genio en la cara con el puño y le dijo, «¿Cómo te atreves a hacer tal cosa delante del instructor? Idiota». El problema era que Jin no podía responder a este acoso, porque en la academia la palabra del instructor es ley. Y por la más mínima metedura de pata, Dasley puede echar a Jin de la academia sin explicarle siquiera por qué. En otras palabras, Jin no tiene más remedio que soportar este acoso si quiere convertirse en un guerrero. Y entonces Dasley se acercó al genio y le gritó con todas sus fuerzas, «Eres un cabrón. Te dije claramente que tenías que correr durante la clase, así que, ¿por qué estás ahí parado como una piedra?». Escondiendo su orgullo en nombre del propósito, Jin echó a correr. Después de eso, Dasley guardó rencor a nuestro héroe como a una niña pequeña. Empezó a castigar a Jin por cualquier nimiedad. Se ataba mal los cordones de los zapatos, parpadeaba en el momento equivocado. En general llegó al absurdo. El poder que le había otorgado el duque había despojado al instructor de su sentido común. Dasley es una persona horrible. Si cree que alguien duda lo más mínimo de su autoridad, castiga sin piedad, llamándolo entrenamiento. Por eso nadie puede hacerle frente. Es solo a través del poder y el miedo de los estudiantes que Dasley controla el tercer nivel. Pero sobre todo, el instructor prestó atención a nuestro héroe. La primera vez que se vieron, Jin supo que no se iban a llevar bien, mientras los demás estudiantes estudiaban. Jin seguía constantemente las estúpidas instrucciones del instructor. Jin creía que Dasley podía enseñarle algo útil, así que mantuvo la calma. La tarde del mismo día, el instructor se dedicó a reflexionar sobre nuestro héroe. Con sus castigos, quería calmar el temperamento violento de nuestro héroe. Después de todo, su castigo habría destrozado a cualquiera. Pero no Jin. El chico obedecía con calma todas las órdenes, y seguía actuando con bastante arrogancia, al menos eso le parecía a Dasley. En la medida de su mal genio, Dasley no podía dejarlo pasar. Juró que rompería a Jin a cualquier precio. A la mañana siguiente, Jin dijo que quería hacer el examen de guerrero. Por supuesto, Dasley no estaba contento con la decisión. Quería torturar a nuestro héroe un poco más. Pero Jin ya había decidido que quería presentarse al examen. «Cierra la boca y escucha cuando hablan tus mayores. No has aprendido todo lo que un guerrero debe saber», gritó enfadado el instructor. «No sé de qué me hablas, pero creo que hay gente que no quiere enseñarme como es debido», respondió Jin. En esta situación, el instructor Dasley tenía casi todas las bazas, porque era prácticamente imposible aprobar el examen sin su aprobación. Sin embargo, Jin solicitó al llamado Dios Espíritu del Duelo, el espíritu del Dios de los duelos. Esta es la práctica sagrada de los duelos de la familia Werners. Todos los que respetan la ley y la autoridad tienen una tradición violenta. Quien es más fuerte tiene razón. El Dios de las batallas da su bendición al verdadero guerrero. Así pues, si decides determinar quién tiene razón y quién no, la verdad se quedará con el vencedor. Rechazar este combate sería admitir la derrota. Pero, sobre todo, el instructor se preguntaba ahora cómo lo sabía Jin. No importa. Según la ley, Jin tiene derecho a retar al instructor a un duelo.
y nuestro héroe quiere utilizar este derecho para demostrar que Dursley no es digno de ser su maestro. Cuenta la leyenda que Werners Ross, el dios de los duelos, no era consciente de su potencial. De niño, fue acosado por un hombre embriagado de poder que se creía su maestro, por lo que Werners transmitió ese derecho a sus descendientes. El dios de los duelos creía que las personas que dictaban normas pero no podían justificar su propia superioridad merecían morir. Por lo tanto, la ley permite que los estudiantes desafíen al instructor a un duelo. Cuando de repente, el instructor agarró a Jean por la camisa y le dijo: «Tienes que madurar 10 años más antes de empezar a hablar de este ritual sagrado». «No te confundas, Dursley, no tienes derecho a renunciar al espíritu de la lucha», respondió Jean con voz angustiada. Golpeando la mano del instructor, Jean mostró la seriedad de sus intenciones, al faltarle al respeto. «Puedes decidir por ti mismo si quieres aceptar el reto. Si vas a rechazarlo, debes saber que no considero a estos tipos testigos. Voy a dar la vuelta al mundo y contarle la verdad a la gente», añadió Jean. A pesar de la desesperada situación, el instructor Dursley seguía creyendo que podía tener algún efecto sobre Jean. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Jean solicitó oficialmente el permiso de Dios para el duelo. Nuestro héroe ha soportado durante mucho tiempo el acoso y el menosprecio, pero todo acaba tarde o temprano. Al sentir las corrientes de maná, el instructor percibió un tipo de poder distinto del que había sentido durante la batalla con Fane. No sabía que en los últimos días, Jean había cambiado. Finalmente, el instructor se dio cuenta de que no tenía más remedio que luchar. Sobre todo porque confiaba en sus habilidades, ya que Jean era solo un niño. El instructor aceptó finalmente el desafío de Jean. Su duelo tendría lugar en este lugar dentro de 1 hora exactamente. Cuando de repente Jean dijo: «Dursley, si quieres huir, no te detendré. Disfruta de la última hora que puedas andar». A pesar de su confianza, el instructor sintió escalofríos por todo el cuerpo, y un sudor frío empezó a aparecer en su cara. En simples palabras, tenía miedo. La noticia del próximo duelo se extendió rápidamente. Después de todo, no todos los días un discípulo solicitaba el ritual espiritual del dios de las batallas. Tras la pelea con nuestro héroe, Kesser se dio cuenta de que era diferente, pero no pensamos que llegaría tan lejos. A Kesser tampoco le gustaba el instructor Dursley, así que quería verlos batirse en duelo en persona. Iba a ser un espectáculo fascinante. Exactamente 1 hora después, una multitud de personas se reunió en el campo de entrenamiento, nivel 3. Dios, qué vergüenza. Dursley vino a la pelea con un niño en equipo de combate y una espada. Parece que no sabe nada más que cómo humillar a sus alumnos. Cuando el instructor vio a nuestro héroe, le dijo: «Te vas a arrepentir de esto. Pero teniendo en cuenta que eres un niño, te mantendré con vida». «Qué curioso, veo que mueves los labios, pero solo oigo ladrar a un perro», replicó Jean burlonamente. Bueno, considerando la forma en que Dursley trató al genio antes, se merecía escuchar esas palabras. De repente, una voz llegó desde la puerta principal. «No llegó tarde, ¿verdad? Tienes un par de minutos». Un momento después, Sir Kesser salió a la luz, y los campos de prácticas se llenaron del murmullo de los estudiantes. Al verle, Jean ordenó: «Oh, Kesser, ¿eres tú? ¿Cuál es nuestra suerte?». Dursley no podía creer que se conocieran, pero por otro lado, pensó que por fin se había dado cuenta de lo que hacía al héroe tan arrogante. Acercándose un poco más a Gino, Kesser dijo: «He oído que aquí pasaba algo interesante, así que he venido». 2 entre estudiante e instructor. «¿En qué estabas pensando?». Y entonces Gina le contó al guerrero todo lo que había pasado. Todo el acoso y el menosprecio. Nada que ver con la escuela. Cubriendo su sonrisa con el puño, el Kesser dijo: «Ya veo. A pesar de estar retirado desde hace tiempo, Dursley sigue siendo conocido en el círculo de los guerreros como un oponente muy serio, así que no lo subestimes». Jean y Dursley estaban completamente seguros de su victoria. Pero como testigo de la pelea, el instructor de Dursley llamó a otro instructor. Así que tendrá que esperar un poco. Pero entonces el Kesser intervino en la conversación y se ofreció como testigo, para no retrasar el duelo. Dursley se quedó estupefacto ante esta sugerencia, y entonces dijo: «Señor Kesser, es usted un tipo muy ocupado». «¿Un tipo?», preguntó Kesser con enfado. El propio guerrero estaba convencido de las palabras de Jean. El instructor despreciaba a todos sus alumnos, incluso a aquellos a los que había enseñado hacía mucho tiempo. Como no quería agravar su ya mala situación, el instructor se limitó a disculparse. Al final, la candidatura de Kesser fue aprobada como testigo del duelo. Las campanas han doblado 3 veces, lo que significa que es la hora. Comienza el duelo. Dursley observó muy de cerca el duelo entre el genio y Fine.
Se dio cuenta de que nuestro héroe era capaz de detener el impulso gracias a su fuerza física. Se dio cuenta de que esos ataques primitivos no funcionarían, así que decidió usar el impulso de la espada. Esta técnica fue inventada y dominada hace más de una década por el propio instructor Dazley. Pero todas sus conjeturas estaban equivocadas. Nunca había visto el verdadero poder de Jin. Y esta vez, Jin decidió abrir un poco la cortina. Para empezar, activó la técnica del pulso corporal. Cuando el instructor vio esto, se quedó helado de asombro. No podía imaginar que un estudiante ordinario pudiera dominar una técnica tan compleja. Bueno, ya llevan bastante tiempo con lo mismo, es hora de poner a prueba sus palabras. En primer lugar, Jin decidió lanzar su ataque. Por muy mal que se sintiera con el instructor, no debía olvidar su vasta experiencia. Y es bastante interesante, Dazley bloqueando el pulso corporal de Jin con su espada. Tal vez él tiene alguna posibilidad de ganar después de todo. Puede que me haya precipitado. A diferencia del impulso del balón, el impulso del cuerpo puede utilizarse varias veces seguidas. A través de las defensas, Jin no se detuvo. Quería vengarse del instructor por todo. Sintiendo la loca presión del mana, el instructor dijo: «Lo admito, mereces el título de guerra. Aún así no me derrotarás». Tras esquivar el ataque anterior de Jin, Dazley pasó a la ofensiva. Era consciente de que estaba perdiendo en fuerza física frente a Jin, así que eligió el impulso del escudo para su primer ataque. A diferencia del pulso de espada, esta técnica agarra un área mayor, empujando al oponente con más fuerza. En lo que a técnicas de artes marciales se refiere, Dazley supera con creces a Jin. Sus ataques son variados e impredecibles, lo que no ocurre con el genio. Nuestro héroe confía sobre todo en la fuerza bruta y el talento. Vaya, es la primera vez que alguien se acerca tanto a un genio, y es totalmente irrelevante que use un arma. Solo un tonto iría a la batalla sin ninguna ventaja. Por muy vil que fuera Dazley, no se podía negar su experiencia. Sintiendo su superioridad, Dazley continuó su frenética serie de ataques. Apuntando con su espada a Jin, Dazley gritó: «No soy el tipo de hombre al que una niña pueda despreciar». Bueno, el viejo puede sorprenderte. Fue capaz de llevar a nuestro héroe al suelo, a pesar de que es varias veces su fuerza física. A diferencia del instructor de Tesla, Jin se sentía cómodo aceptando sus defectos. Sentía perfectamente que le faltaba experiencia. Que el Kesser se dio cuenta de esto, también, observando la pelea. Todos sabemos qué le pasa a Dazley si gana Ginebra, pero ¿qué le pasa a Ginebra si gana Dazley? Bueno, si el genio pierde, será desterrado. Kesser pensó que Jeremías se había metido en un lío del que no podría salir. Pero se dio cuenta de que Jeremías no se arriesgaría, lo que significaba que tenía más bazas que jugar. Poniéndose en pie, Jin dijo: «Aunque eres un pedazo de... tus habilidades no están mal. Pero entiéndelo, no lucho por mí, sino por ti. Estás haciendo todo lo posible para que se te recuerde como un instructor cojo», añadió Jin. «Y eres gracioso. Es hora de darte una lección», replicó el instructor Dazley. Al parecer este viejo solo entiende de fuerza bruta. Por suerte la fuerza bruta es más que abundante. Jin se dio cuenta de que si se contenía, no podría ganar. Y eso significa que es el momento, el despertar de la sangre nueva. Por muy experimentado que sea Dazley, es poco probable que pueda hacer frente al poder de la sangre nueva. Es la primera vez que Jin lucha en este estado, así que va a ser bastante difícil contener su fuerza. No es imposible que Jin matara al instructor sin querer, pero él sabía dónde se metía cuando aceptó el duelo. Cuando alcanzan la edad de 15 años, los miembros de la familia Werners pueden aprovechar el poder de la sangre nueva. Sin embargo, muchos dejan de usar poderes para aumentar su reserva de maná, que les permite acumular un poder increíble en cualquier momento. Pero el que consiga dominar esta habilidad a la perfección obtendrá un poder incomparable. Ahora, Kemser se daba cuenta de qué se trataba. Tenía una corazonada, pero no estaba seguro. Después de todo, pocas personas podían utilizar tal poder a una edad tan temprana. Entre los niños, era considerado el más talentoso, pero incluso él tardó 4 años en dominar este poder. Y el genio solo tardó 7 días en dominar el poder de la nueva sangre idealmente. Dazley se dio cuenta de que no podía ganar, así que al menos tenía que sobrevivir a este combate. Esos ojos y cabellos plateados significa que su portador domina el despertar de la sangre nueva en el ideal. Tras despertar un nuevo poder, Jin sugirió al instructor Dazley que se rindiera y entonces le dejaría vivir. Pero el instructor era demasiado orgulloso para rendirse, aunque se dio cuenta de que era poco probable que ganara. Aunque Jin se ha vuelto mucho más fuerte, sus ataques siguen siendo igual de predecibles. Hasta ahora, el instructor todavía tiene la destreza para bloquear estos ataques.
Pero, sin embargo, la fuerza del golpe fue mucho mayor que antes, de modo que, incluso después de bloquear el golpe, el instructor se encontró en la tierra. Dursley sabía que el poder de la nueva sangre era extremadamente poderoso. Sin embargo, no se daba cuenta de lo poderoso que era. Tras este ataque, Jin no continuó. Se detuvo, se miró el puño y dijo, ¿me he pasado? Solo quería dar un puñetazo ligero. Sí, al no creerlo se contuvo fulano de tal. Pensó que las palabras estaban destinadas a enfurecerlo aún más. Tras el ataque anterior de Jin, el hombro izquierdo del instructor estaba roto. Pero a pesar de eso, no iba a rendirse. Creía que su vasta experiencia en batalla podría superar el poder de la sangre nueva. Dursley se dio cuenta de que si quería ganar, tenía que luchar con la intención de matar a Jin. Sorprendentemente, incluso con su pesado equipo, el anciano fue capaz de esquivar el ataque relámpago de Jin. Aún así, Kesser tenía razón cuando decía que Dursley no tenía igual en técnicas de combate. En pocos minutos, su combate adquirió un ritmo absolutamente demencial. Ambos lucharon al límite de sus fuerzas, porque eran conscientes de que su futuro dependía del resultado de este combate. Viejo mostró una lucha increíblemente espectacular y fuerte. Sin embargo, se olvidó de un matiz. En la familia Werners, el cuerpo es el arma más fuerte y la armadura más resistente. Para un sangre nueva, el impulso de una espada será como la picadura de un mosquito. Jin, decidida a darle ella misma una patada al instructor para demostrar la enorme diferencia que hay entre ambos. Creo que este es el final de la historia de Dursley como instructor. Llevaba décadas perfeccionando el impulso de su espada en el campo de batalla, pero nunca había podido dominar al joven. En ese momento, los ojos de Dursley se llenaron de desesperación, pues en ese preciso instante se esfumaba toda esperanza de victoria. Presa del pánico, el instructor golpeó erráticamente con su espada, pero no dejaron ni un rasguño en el genio. Agarrando su espada con la mano desnuda, Jin se inclinó y susurró: «Estoy decepcionado. Alardeabas tanto y en realidad resultaste ser un patético debilucho. Puede que lo hayas olvidado, pero los verdaderos descendientes del dios del combate luchan con las manos desnudas, pues no hay arma más fuerte que el propio cuerpo. Lo siento mucho, pero tú misma has elegido este camino», añadió Jin. Interrumpiendo los flujos de maná de Dursley, Jin dejó que una enorme descarga de su maná fluyera a través de su espada. La fuerza de este ataque es comparable a la de una docena de rayos. Será un milagro si el instructor sobrevive. Pero no importaba lo que Jin sintiera por el instructor. No quería matarlo. Estaba dispuesto a perdonar a Dursley si admitía su derrota. Arrodillado y sintiendo que la muerte se acercaba rápidamente, el instructor se dio cuenta por fin de que en un principio era mucho más débil que Jin. Como cualquier persona cuerda, le importaba la vida, así que admitió su derrota y bajó las armas. Tras estas palabras, el campo de entrenamiento empezó a temblar literalmente por los gritos de los alumnos. Todos estaban simplemente atónitos por el resultado de esta pelea. Kesser miró a Jin y no podía creer que 8 días atrás, Jin fuera un chico normal. Además de sus atributos físicos, Kesser también se dio cuenta del impacto que Jin tenía en la moral del instructor. En un momento dado se asustó de lo fuerte que podía llegar a ser Jin, pero aún así fue un gran combate. Además del Kesser, el encapuchado misterioso también estaba observando la pelea. Este hombre era una niña llamada Erna. Era la séptima entre los descendientes directos de la familia Vernes. Parece que el genio hará muchos amigos y enemigos en el futuro, pero eso lo sabremos más adelante. La noticia de la victoria de Ginebra sobre el instructor Dursley llegó rápidamente al duque. Así pues, inmediatamente después del duelo, un mensajero se presentó ante el genio y le trajo una invitación para una audiencia privada con el duque. Lo primero que preguntó el duque al ver a Jin fue si se había convertido en guerrero. Jin respondió sin la menor vacilación que ya era un guerrero hecho y derecho, y que ahora quería la recompensa prometida. Al oír esto, el duque sonrió y dijo: «Tienes mucho valor. Dime sinceramente, ¿pediste un duelo para convertirte en guerrero?» «En realidad no. Simplemente no soportaba ver a un instructor descuidar sus deberes», respondió lo mismo. «Lo único que la familia Werners respeta más que la ley es la fuerza. Por eso el que es más fuerte tiene razón». Duke no estaba del todo de acuerdo con la opinión de Jin sobre Dursley, pero pensaba que Jin había hecho lo correcto. Era la ley. Acercándose al genio, el duque liberó parte de su maná y dijo: «Pero tengo curiosidad. ¿Por qué has estado ocultando tu poder?» Jin fingió no saber de qué estaba hablando. Se justificó diciendo que era la primera vez que usaba el pulso. Por supuesto, todo era mentira, pero incluso esta respuesta fue más que satisfactoria para el duque.
Como Jeremías había alcanzado la categoría de guerrero, el duque quiso llevarlo a la tumba del dios del combate. Sin embargo, los consejeros trataron de disuadir al duque de la idea, preocupados de que la gente se disgustara si un hombre sin el rango oficial de guerrero acudía a este lugar sagrado. El caso es que Jin ya es una especie de guerrero, pero no del todo. Aún tiene que pasar por un rito de iniciación. Pero el duque no tardó en dejar claro que no necesitaba ningún consejo y que su decisión era inamovible. El duque es un hombre de palabra, y si ha hecho una promesa, la cumplirá. Duke, aún no puedo entender qué es exactamente lo que Jin quiere encontrar en la tumba del dios del duelo. Pero sin embargo, permitió que el genio la visitara. Es el pasaje a la tumba del dios del duelo. Es detrás de esta puerta donde Jin puede encontrar el primer fragmento de paz. La entrada es estrictamente de una persona a la vez, así que cualquier problema en el que Joe se meta, nadie puede entrar y ayudarle. Calabozo resultó ser mucho más grande de lo que nuestro héroe pensaba. Sabía que estaba bajo el castillo del duque, pero no podía pensar que sería así. Antes de que Jin entrara en la mazmorra, el Kesser dijo: «Creo que te lo mereces. Intenta volver con vida». Bueno, este es el momento que el genio ha estado anhelando. El aura de esta mazmorra era tan fuerte que era difícil incluso estar de pie junto a ella. Según el mito del ducado de Bernars, el dios del combate nunca murió. Cumplió su destino en forma humana y abandonó este mundo para convertirse en deidad en el cielo. La familia Werner dio el nombre a la tumba por sí misma, y tiene un significado muy diferente. Es en realidad donde yacen los restos de la forma humana del dios del duelo. Dentro de 7 años, Aidan podría encontrar el fragmento dentro de esta mazmorra. Y para eso necesitaría ayuda. Pero Jin vino aquí para evitar eso. Muy bien, ya está, basta de rodeos, es hora de seguir adelante. Pero lo que vio sorprendió a Jin. La mazmorra en la que se encontraba era muy diferente a la descripción del libro. Lo más probable es que esta diferencia con la historia original se deba a que Jin llegó 7 años antes de los acontecimientos. Hay 6 caminos principales dentro de esta mazmorra, pero el libro solo hablaba de un camino. Cada camino tiene su propio sello. Solo tienes que encontrarlo. El sello será una estatua de piedra con fragmentos de la vida del dios del duelo. Después de estar en esta mazmorra durante unos minutos, Jin se dio cuenta de una cosa. Todo a su alrededor parecía poco realista. Parecía más bien un juego de ordenador inacabado. Como un amigo detrás de él, Jin oyó un extraño sonido parecido a pasos. Me di la vuelta y vi justo delante de mí un perro infernal gigante en esta mazmorra. Este monstruo es algo así como un guardia. Y un momento después, otro perro apareció de la oscuridad. Jin sospechaba que algo así podía ocurrir aquí, pero aún así esperaba que no fuera así. Sabuesos infernales, monstruos muy peligrosos. Antes de matar a su presa, la despedazan larga y lentamente, y luego queman los restos. Pero en su nivel actual de fuerza, estos monstruos no son nada para un genio. De un solo golpe, Jin mató a 2 sabuesos infernales a la vez. Confiando en su intuición, Jin tomó uno de los 6 caminos sugeridos, y después de un rato, Jin encontró el primer sello. Aquí sellada está la victoria del dios del combate sobre la joven Etin. Jeremías no había venido aquí para ver las atracciones locales. Quería un trozo de mundo. En el libro, el fragmento se guardaba en una estatua, el mismísimo dios de las justas. Es interesante que el dios del duelo derrotara a Etin a la edad de 10 años. Ahora, está claro por qué todos sus descendientes son tan enormes. Para conseguir el fragmento de paz, el genio tuvo que entrar en modo despertar sangre nueva. Eso es lo que piensas. ¿Cómo crees que puedes conseguir un fragmento del mundo? Destruir la estatua del dios del combate. O tal vez encontrar la entrada secreta. Pero es más prosaico que eso. Tienes que hacer un sacrificio para conseguir una parte del mundo. Afortunadamente, el sacrificio debe ser solo simbólico. Unas gotas de sangre serán más que suficientes. Encontrar un fragmento del mundo sería casi imposible si Jin no tuviera ni idea. ¿A quién se le ocurre derramar sangre sobre una estatua? Pero el caso es que no vale cualquier sangre. Solo la sangre del hombre que despertó el poder de la nueva sangre servirá. En ese momento, Jeremías se sintió más feliz que nunca, pues había dado el primer paso hacia su objetivo. Es demasiado pronto. El resto de los sellos deben ser activados. Pero en cuanto Jin abandonó el altar, la estatua del dios del combate le fulminó con la mirada. El camino hacia el siguiente altar era más difícil. Había más monstruos, y eran mucho más fuertes. Pero no lo suficientemente fuerte como para detener a Jin. Pero el problema era que en cuanto Jin se ocupaba de un monstruo, 2 ocupaban su lugar. Bueno, poner a prueba al dios de la lucha es bastante obvio. Sería demasiado presuntuoso pensar que saldrá sin problemas.
Pero Jin tenía una táctica simple pero efectiva: ver al enemigo, matarlo. Un hombre que huye de las dificultades nunca será aceptado. Prueba de ello son los monstruos que le impiden superar el muro. Al cabo de unas horas, el genio pudo encontrar y activar 5 sellos, el último de los cuales quedaba. Muy pronto, Jin tendrá en sus manos un pedazo de mundo largamente esperado. Cuanto más caminaba Jin, más sentía la madre de otra persona. Como había despertado sangre nueva 5 veces, sus reservas de maná estaban casi agotadas. Suficiente fuerza para un despertar más. Por fin, Jin ha llegado al 6.º sello. Esta vez, la estatua es mucho más grande de lo habitual. Ni siquiera va a ser tan fácil subir, cuando de repente, el dichoso silencio fue sustituido por un terrible estruendo. Y la causa de este ruido era un enorme ogro azul que apareció del vacío, como todos los monstruos de esta mazmorra. Incluso un guerrero con impulso de espada tendría dificultades con este monstruo. Jin había oído que los ogros tenían mucho maná y un cuerpo como el de un humano con una mejora física de nivel 1. Un golpe directo de este monstruo significa la muerte instantánea. E incluso es poco probable que un cuerpo fortificado pueda soportarlo. Jin no quería comprobarlo, así que decidió simplemente esquivar sus ataques. Pero este era un ogro muy inusual. Estos monstruos no suelen medir más de 4 metros. Este mide más de 7 metros. Y a pesar de su enorme tamaño, era bastante rápido. Pero esquivar constantemente no derrotaría al monstruo, así que Jin esperó el momento oportuno y pasó al ataque. Golpeó y golpeó al monstruo sin descanso, pero debido a su escasa reserva de maná, sus ataques se volvieron más lentos y débiles con el tiempo, lo que permitió al monstruo agarrar a nuestro héroe y tirarlo al suelo como un guijarro ligero. Como resultado, Jin tenía más de 10 huesos rotos y muchos órganos internos gravemente dañados. Aparentemente, derrotar a un ogro azul solo con impulso es poco probable que funcione. Por lo tanto, el genio no tuvo más remedio que entrar en el modo de sangre nueva. Esta vez, el ogro no se saldría con la suya. Ningún monstruo había sobrevivido jamás al golpe de un guerrero en el modo sangre nueva. Y este monstruo no era una excepción. Jin acaba de rasgar su cabeza en moléculas. Nuestro héroe esperaba poder ganar sin mucho esfuerzo, pero fue demasiado presuntuoso. Hay una razón por la que esta mazmorra está abierta a los descendientes directos de la familia que hayan cumplido 15 años. Parecía que el conocimiento jugaba un papel importante, así que Jin decidió que, en cuanto saliera de aquí, empezaría a aprenderlo todo desde el principio. Esta vez, la estatua del dios del combate era diferente. Era más baja que las otras. Pero, ¿por qué? Si el duque de Werners mide 2,5 metros. Jin no le prestó mucha atención y roció con su sangre el último sello. En ese momento, debería haber aparecido un fragmento del mundo, pero por alguna razón, no ocurrió nada. En la historia, al activar todos los sellos, se supone que Jin toma posesión del fragmento, pero al parecer hizo algo mal. Puede haber olvidado hacer algo con los sellos anteriores. Así que tendremos que volver a cada uno de ellos. Pero entonces, una voz vino de detrás de mí. Pensé que seríamos mucho más llamativos después. Sería triste que te marcharas, añadió la voz. Jeremías se volvió y vio al dios de carne y hueso de la lucha frente a él. Gina decidió ir a la tumba del dios del combate porque recordaba que Aidan había encontrado aquí un fragmento de paz. Sin embargo, no podía ni pensar que la estatua del dios del combate cobraría vida. Naturalmente, Jin sospechaba, pensando que era solo otra prueba de mazmorra. Pero para llegar al fondo de la cuestión, Jin quería saber más sobre el hombre. Pero lo único que escuchó fue: «Me gusta tu actitud. ¿Cuántos años tienes?» Al mostrarse hostil, Jin liberó el resto de su maná y dijo: «Yo fui el primero en preguntar, ¿quiénes sois?». Pero el anciano solo sonrió y exclamó: «¡Impresionante!». Por alguna razón desconocida, Jin se sintió amenazado, así que decidió tranquilizarse y golpear a aquel anciano. Pero el anciano agarró a Jin por el brazo y le dijo: «Tómate tu tiempo, niña», después de lo cual lo arrojó como un trapo. Jeremías no podía creer lo que acababa de pasar. Le habían tirado como a un bebé, en modo sangre nueva. Bueno, incluso en eso, el viejo no se detuvo ahí. Golpeando a Jin, golpeó la pared detrás de él. La fuerza del impacto fue tan grande que Jin estuvo literalmente en la tierra en un instante. Afortunadamente, su cuerpo era capaz de resistir semejante ataque. Pero si sigue así, Jin no podrá resistirlo mucho tiempo. Nuestro héroe pensó que era otro monstruo, porque hace un minuto era una estatua. Pero ahora se enfrentaba a un hombre vivo. Era extraño que Jin no se hubiera dado cuenta de que se enfrentaba al mismísimo dios del combate. Al ver el desconcierto en los ojos de nuestro héroe, el anciano dijo: «Supongo que no te has dado cuenta de quién soy. Soy lo que el dios de la lucha dejó atrás. Su sombra humana». «Estoy de acuerdo con la historia»,
Había restos humanos en la tumba del dios del duelo, por lo que este lugar es más adecuado para su forma humana que para su encarnación divina. Jin no adivinó de inmediato que se enfrentaba a un dios en duelo, debido a que en la historia solo había estatuas de piedra y nada como esto. En realidad, parecía mucho más complicado que eso. Estas estatuas de piedra contenían trozos del dios, y con su sangre nuestro héroe despertó al dios del combate. El anciano siguió golpeando a Jin, y con cada golpe sus ataques se hacían más fuertes. Solo lo hacía con un propósito: averiguar la fuerza de su descendencia. Hasta ahora, aparte de la decepción, no había ganado nada en esta batalla. Pero los nervios de Jin no daban para mucho. Esperando el momento oportuno, decidió contraatacar. Ese era el resultado que quería el anciano. Quería luchar contra su descendiente con todas sus fuerzas. Esquivando el gancho del dios de la lucha, Jin se dirigió rápidamente hacia su retaguardia. Deseoso de acabar con el búho lo antes posible, Jeremías decidió utilizar la técnica de la bola de pulsos que había aprendido mientras luchaba contra el conde. Atrapando a su oponente, consiguió dar justo en el blanco. Pero como era de esperar, esta técnica no hizo mucho daño al dios de la lucha. Sintiéndose superior, Jin cometió un grave error, por el que fue castigado al instante. Después de lanzar a nuestro héroe una vez más, el dios del combate gritó: «Solo los débiles como tú utilizan esos trucos. Lo que está pasando ahora no es exactamente una pelea. Es más como una burla de Jin. Si Dios quisiera pelea, habría acabado con él hace tiempo. Ahora solo está jugando con él. Aunque el Dios luche con la mitad de sus fuerzas, ni siquiera el poder de la sangre nueva es suficiente para ganar. Si las cosas siguen así, Jin morirá pronto». Tras un par de minutos de paliza, las reservas de maná de Jin se agotaron por completo. Después de eso, el Dios del combate dejó de golpearle. Retrocediendo un poco, dijo: «Estoy muy decepcionado. Si lo hubiera hecho lo mejor posible, no estarías vivo». Pero Jin no iba a detenerse, y en el torbellino de emociones, no se dio cuenta de que el poder para despertar la nueva sangre se había agotado. «Maldita sea, ¿son todos mis descendientes tan débiles? Te despojé del poder de la sangre nueva en unos pocos golpes. Bueno, creo que es suficiente. No te golpearé hasta matarte, de todos modos morirás tarde o temprano», añadió el viejo. Tras convencer a Jin de que era el verdadero dios de la lucha, el anciano pidió que se dirigieran a él como Werners. Werners había visto a muchos de sus descendientes intentando pasar la mazmorra, pero solo el genio había conseguido despertarlo. Durante una agradable conversación, Gina le contó al dios de los duelos que, tras su muerte, estalló una guerra entre sus hijos por la herencia y los artefactos. En un futuro lejano, alguien encontrará estos artefactos entre las ruinas, y esa persona se convertirá en ayudante de Aiden, y le ayudará a conseguir el fragmento del mundo. Pero un genio en este mundo, para evitarlo. De repente Werners dijo: «Ya sabes de qué va mi despertar». A lo que Jin, con total confianza, contestó, honestamente y sin tener ni idea: «¿Por qué? ¿Por qué has derramado sangre sobre la estatua?», preguntó sorprendido Werners. Jin no dudó en responder que quería un fragmento del mundo. Pero lo que le ponía tenso era que cuando Aidan atravesaba esta mazmorra, Dios no aparecía. No me digas que el dios del duelo solo despierta cuando se derrama sobre él la sangre de un descendiente directo. Pero, por otro lado, ya no importaba mucho, porque el dios del combate ya estaba aquí. Por cierto, había despertado para enseñar la mejora de sangre divina al descendiente que lo despertó. Pero no tenía ninguna lógica. ¿Por qué iba a hacerlo ahora? Podría haberlo pasado a sus descendientes. Es cierto, pero había un gran problema. El dios del combate no estaba seguro de que todas las generaciones de sus descendientes fueran capaces de alcanzar un nivel que le permitiera entrenar a sus descendientes. La capacidad de utilizar sangre nueva es proporcional a la concentración de sangre en una persona. Sin embargo, las generaciones cambian y la sangre se mezcla, haciendo que la proporción de sangre del dios del duelo disminuya. En otras palabras, sería difícil para las generaciones futuras utilizar el poder correctamente. Pero con formación se puede llegar a cierto nivel. El problema es que aún tienes que encontrar a alguien que pueda ser profesor y transmitir los conocimientos. Para eso fue creada la tumba del dios del combate. Es un campo de entrenamiento para los descendientes, y hay un método especial de entrenamiento. En los últimos 500 años, la sangre del dios del duelo se ha debilitado gravemente. El duque es el verdadero villano, porque rompió las reglas sobre la reducción del debilitamiento de la sangre. Las cosas son un poco nerviosas, pero se puede sacar lo mejor de ellas. Aunque podamos liberar sangre nueva, no durará mucho. Se necesitaría mucho entrenamiento para liberar completamente el poder.
Al darse cuenta del nivel de fuerza que se podía adquirir entrenando con el dios del combate, Jeremías decidió aceptar de inmediato. El objetivo de este entrenamiento es muy simple. Jin y Werners lucharán una y otra vez hasta que nuestro héroe sea más fuerte. Tras oír esto, Jeremías se sintió un poco decepcionado. Después de todo, había pensado que el dios de la lucha le contaría algunos secretos o misterios. Al ver la decepción en los ojos de Jin, el dios de la lucha dijo: ¿Y esa cara? Así es como aprende a luchar. Moriré antes de aprender nada. Tengo las costillas rotas, replicó Jin. ¿De qué estás hablando? ¿Te duelen ahora?, preguntó equívocamente Werners. Y la verdad era que cuando se palpó las costillas, Jin no sintió dolor. Antes de empezar el entrenamiento, el dios del combate reveló dos noticias. La primera era que mientras Jin estuviera aquí, su maná se regeneraría y sus heridas sanarían más rápido. Y la otra noticia es que el oponente de Jin no será él. Pero entonces surge la pregunta lógica. ¿Quién le enseñará entonces? Y entonces, detrás de Jin, se oyó un ruido sordo y alguien salió del suelo. Cuando la nube se hubo asentado, Jin vio que el tipo que tenía delante se parecía mucho a la estatua del primer sello. Era un dios de la lucha de 10 años. Para empezar, es el competidor perfecto para un genio, porque el pedo de la pelea utilizaba perfectamente el poder de la sangre nueva en los años posteriores. Entonces ya tenía los ojos grises y el pelo plateado como los de Jin. Como amigo, Werners padre dijo: «Ya os habéis visto, así que no os familiarizaré. Tenéis más o menos el mismo nivel, así que aplicaos al máximo». Pero el joven Werner se rió y dijo: «Es un mocoso y no aguanta ni un golpe. Quiero decir, sé que eres un hombre fuerte y todo eso, pero ¿cómo puedes tener ese aspecto a los 10 años? Lo siento, me he desviado un poco del tema. Aunque había un niño delante de él, Jin iba a matarlo a golpes, porque al menos puede usar el poder de la sangre nueva, a diferencia de Werners Jr. Tanta confianza, nuestro héroe, hizo reír mucho al dios de la lucha. A su vez, Jin pensó que ese comportamiento no era más que un farol, por lo que decidió inmediatamente pasar al ataque. Bueno, tengo que admitir que no era un farol. Bastó un golpe para que el genio se acercara a la muerte. Los Werner no podían entender cómo había sucedido, porque él iba tras ellos. A lo que el hombre mayor respondió: «Está claro que le falta experiencia en la lucha, así que tendremos que enseñarle desde cero». Cuando Jin volvió en sí, el dios del combate le preguntó por qué podía usar el poder de la sangre nueva, pero no podía luchar. A lo que Jin respondió: «Lo que pasa es que nunca aprendí a hacerlo». Después, Jin le contó cómo había llegado hasta aquí, y le contó cómo les iba a los descendientes. Cuando Werner se enteró, no estaba contento. Prometió limpiar el desastre si podía salir de aquí. Pero no se trata de eso. Al darse cuenta de que Jin no tenía una comprensión básica de la lucha a puñetazos, decidió enseñarle lo básico. Cogiendo a nuestro héroe por el brazo, Werners le dijo: «¿Sabes que caes en el mismo truco?». Jin se dio cuenta, le preocupaba más cómo arreglarlo. Y así la primera lección: siempre debes usar los defectos de tu oponente contra sí mismo. Y el defecto más importante del Werners de 10 años era su arrogancia. Pero entenderlo no significa que puedas usarlo. En primer lugar, Jin no controla el tempo de sus ataques y empieza a golpear directamente al frontal, y los Werner de 10 años se apresuran a señalarlo. Y utilizan este defecto de la ginebra a su favor. Durante más de 100 asaltos, Jin intentó cambiar la trayectoria de sus golpes para pillar desprevenido a Werners. Y al final, lo consiguió. Eso significa que Jin fue capaz de explotar la desventaja de su oponente. Pero no es suficiente, Werners pudo esquivar. Pero mucho más importante, fue capaz de contraatacar a Jin. Acercándose a nuestro héroe, Werners Jr. dijo: «¿Tienes miedo? No vas a morir, no te preocupes». Después de que Jeremías consiguiera tomar por sorpresa a Werners, el dios de la lucha no volvió a establecerse. He aquí la segunda lección. No encuentras las debilidades de tus oponentes, las creas. A medida que pasaba el tiempo, Jin empezó a darse cuenta de hacia dónde se movería su oponente y qué tipo de contraataque haría. Segundos antes de que Werners Jr. casi le golpeara, despegó hacia el cielo. Y ha tenido su primer ataque efectivo. Y tiene a Werners Jr. boca abajo en el suelo. Y finalmente Jin ha abierto el marcador. Le llevó 673 intentos hacerlo, lo que puede considerarse un resultado bastante bueno. A diferencia de muchos e incluso de Dios, Jeremías es excelente a la hora de poner en práctica los conocimientos teóricos. Werners Jr. apareció de la nada con una pelota de pulsos en la mano y dijo: «Parece que le estás cogiendo un poco el tranquillo. Pues no te compadezcas.
Aunque Jin ya sabía cómo combatir este tipo de técnica, esta vez era diferente. La bola de pulso de duelo del dios de los 10 años era mucho más fuerte que la de Duke, así que Jin no podía resistir mucho tiempo. Pero si fallaba este ataque, su cuerpo se haría pedazos. ¿Por qué no lo detiene Werners padre? Al ver el pánico en los ojos de nuestro héroe, Werners Jr. se aprovechó de ello y le lanzó un potente gancho. He aquí la segunda lección en acción. Pero no se detuvo ahí. Golpeó a Jin hasta dejarlo irreconocible. Le desgarró casi todos los órganos internos y le rompió los huesos. Al cabo de unas horas, Jin pudo recobrar el conocimiento, pero seguía débil. No podía ni mover un dedo, por no hablar de usar la sangre nueva. En cuanto Jin pudo levantarse del suelo, Werners Jr. gritó: ¡Hey, perdedor! ¡Trae el botiquín de primeros auxilios! A este joven se le ocurrió dejar caer la cabeza de piedra de un dragón sobre nuestro héroe. Sinceramente, ni siquiera sé cómo se podría sobrevivir después de eso, teniendo en cuenta el hecho de que Jin no podía utilizar el poder de la sangre nueva ahora mismo. Sin embargo, por algún milagro, Jin pudo aplastar la cabeza de la estatua antes de que cayera sobre él. Jin sobrevivió, pero sus pies seguían bajo los escombros. En ese momento, los mismos sentimientos de su vida pasada volvieron a Ginny. Debido a esto, el genio tuvo un ataque de pánico. Pero eso no detuvo a Werners Jr. Jin aún necesitaba unos 8 segundos antes de poder volver a utilizar el poder de la sangre nueva. Y entonces, Jin decidió utilizar la lección que el dios del combate le había dado y dijo: por cierto, siempre me he preguntado algo sobre la familia Werners. ¿Tienen los descendientes los mismos ojos amables que la gente corriente?, añadió Jin. Desviando la atención de Werners Jr. de su pregunta, Jin le lanzó un pequeño guijarro justo en el ojo, haciéndole fallar. El tiempo justo para que Jin ganara la fuerza suficiente para usar la sangre nueva. Debido a la mala visión de Werner en un ojo, Jin consiguió esquivar el último ataque. Y aprovechando el efecto sorpresa, Jin envió un potente gancho de derecha a la cara del joven Berrors. Pero ¿cuál fue la sorpresa de Jin cuando su golpe no tuvo absolutamente ningún efecto? Werner se quedó parado. De repente dijo: ¿de verdad creías que podías romperme el cráneo? Deja que te enseñe cómo se hace. Agarrando a Jin por el cuello, Werners creó una bola de impulso y la dirigió hacia la cabeza de nuestro héroe. Un momento después, Jin estaba en el suelo, pero algo iba claramente mal. No era como un ataque con una bola de pulsos. Fue un puñetazo mucho más suave, y apenas fue un puñetazo. Decidido a darse cuenta de lo ocurrido, Jin miró hacia su interlocutor y vio a Werners padre de pie entre ellos. El dios del combate decidió salvar a Jin de sí mismo, por absurdo que parezca. Werners Jr. estaba muy enfadado con su yo mayor por impedirle enseñar a la nueva generación. A lo que Werners padre respondió: se acabó tu aprendizaje. Después de lo cual, Junior se calmó un poco y salió del modo sangre nueva. Parece que Werners solo tiene miedo de sí mismo. Solo Dios sabe lo que le habría pasado al genio si Werners padre no hubiera intervenido en su pelea. Como de repente, la mazmorra alrededor empezó a resquebrajarse por las costuras. Al ver esto, Werners padre dijo: es hora de separar el sueño de la realidad. Ven aquí. Tengo algo que darte. No sé cómo es, pero tienes la sangre de otro dios en ti. Debe ser la sangre del dios del cielo, mi padre Arith. Aunque soy hijo de Dios, me pregunto qué pasaría si mezclara la sangre de 2 clanes, añadió Werners con una sonrisa. Después de eso, el dios de la lucha le dio al genio una bendición en forma del cuerpo del dios de la lucha como recompensa. Con esta habilidad, Jin podrá despertar el poder absoluto. Jin se alegró de este giro de los acontecimientos, pero se sintió intimidado por el hecho de que algo así no estuviera escrito en la historia original. Bien, su tiempo de entrenamiento había llegado a su fin. Despidiéndose, el dios de los duelos deseó buena suerte al genio. Antes de irse, Jin dijo: solo he conocido debiluchos, así que pensé que serías como los demás. Nuestra generación no podría vencerte aunque lucháramos todos juntos, añadió Jin. Con su manera característica, el Werners de 10 años respondió: no tiene sentido decir lo obvio. Todavía quedan algunos lugares en el mundo por el dios de la lucha. Ahora que tú y yo hemos terminado, trata de encontrarlos lo antes posible. Espero que para entonces estés más fuerte, añadió Werner Jr. Después de lo cual, Jin acaba de despertarse. Era realmente todo un sueño, pero incluso si lo era, no había pasado en vano. Sin embargo, aparte del conocimiento del dios del combate, Jin regresó con algo más. Como estaba previsto, Jin ha obtenido el primer fragmento del mundo. Es una herramienta única utilizada por los dioses para crear el mundo. Aidan utilizó estos fragmentos para obtener un poder increíble, que finalmente condujo a la destrucción de toda la vida.
Al tocar esta piedra, el genio obtuvo el poder de este fragmento del mundo. ¿Cómo genio consiguió este fragmento? Anteriormente, Aidan no será capaz de llegar a ser tan fuerte como lo fue en la historia original. Si Jin estuviera en su lugar, estaría furioso porque un personaje menor le robó su poder. Pero Ginny lo hizo todo por una cosa, final feliz. La noticia del regreso de nuestro héroe de la tumba del dios del combate se extendió rápidamente y ha llegado a Lady Erna. Por si has olvidado de quién se trata, es la séptima hija de la estirpe directa de los Werner. En cuanto se enteró de la noticia del genio, empezó a maquinar cómo ser la hermana perfecta. A diferencia de otras familias, solo los hijos del duque pueden heredar la familia Werner. Otros descendientes del linaje directo también pueden competir por el derecho a sucederle. Cada sucesor aumenta gradualmente su poder reuniendo guerreros. Ahora hay 5 candidatos que han entrado en seria rivalidad. Séptimo hijo, Erna. Sexto hijo, Wyden. Cuarto hijo, Huran. Tercer hijo, Dren. Y el duque Aren. La noticia de que Mort había limpiado sin ayuda la tumba del dios del combate no les había pasado desapercibida. Estoy seguro de que cada aspirante querrá ganarse a nuestro héroe para aumentar sus posibilidades de victoria. Te presento a este tipo. Se llama Wyden, y era el sexto hijo del duque. Quería a Jin para él como todos los demás, pero a diferencia de los otros, tenía un plan. Tras el regreso de Jin, el duque lo envió a uno de sus castillos en la primera región. El castillo de la primera región es un lugar donde solo pueden vivir los más ricos. Los guerreros ordinarios tienden a residir en la segunda región, pero Jin era una excepción. Además, se le asignaron 2 sirvientes personales, como a un verdadero aristócrata de las clases altas. Pero nada de eso importa. Los guerreros pueden dividirse en 4 rangos: guerrero normal, guerrero intermedio, guerrero avanzado y guerrero superior. A juzgar por sus uniformes, estos 2 eran guerreros de rango medio. Sacando un enorme pergamino, uno de los guerreros empezó a leer. Señor Murt, he oído hablar de usted. Es asombroso. Estoy convencido de que tus habilidades tendrán un uso excelente, así que te sugiero que te conviertas en mi guerrero. Te prometo que serás recibido con los brazos abiertos. Con todo respeto, Lord Dren, lee al guerrero hasta el final. Terminada la lectura, el soldado dijo: agradece en absoluto haber recibido tal oferta del joven maestro. Es curioso. ¿Quién es ese Dren?, preguntó Jin desconcertado. El caso es que había muchos herederos en la historia, y Jin solo recordaba a los que consiguieron sobrevivir después de 7 años. Cuando descubrieron que Jin no sabía quién era Lord Dren, los 2 guerreros se volvieron locos, gritando y babeando por todas partes. Pero sus gritos fueron interrumpidos por un extraño que entró en la habitación, quien dijo: espero que hayan oído hablar del joven señor Wuden. Este extraño era un tipo que se parecía mucho a un Kesser. Por las reacciones de aquellos 2 guerreros intermedios, Jin se dio cuenta de que el Viden era el sexto hijo. Al darse cuenta del aprieto en el que se encontraban, uno de los guerreros del medio dijo: fuimos los primeros en llegar, así que salid, o os obligaré a salir. Con una sonrisa malévola en la cara, este tipo dijo: ¿fuera? ¿Entonces qué? Aceptaré cualquier oferta. Si gano puedo enseñarle mucho a nuestro zurdo. Si no tienes suficiente confianza, puedes meter la cola y correr hacia tu amo y decirle que eres un perdedor, añadió el hombre Viden. Así que, como se les aconsejó, estos 2 huyeron con el rabo entre las piernas. Por cierto, el rubio se llama Walsh. Es fuerte, pero es un hombre muy desagradable. Al estrechar la mano de Jin, Gales se dio cuenta de por qué todo el mundo estaba tan interesado en tenerlo en su ejército. Saltándose toda la cháchara, Jin dijo: sé para qué estás aquí. ¿Qué puede ofrecerme el señor Wyden? Eres una estrella en ascenso, así que tengo un montón de sugerencias. Pero, ¿qué sentido tiene si yo, a cualquier precio, te convierto en el súbdito de mi amo, aunque tenga que romperte las piernas?, replicó Walsh. ¿Recuerdas que dije que tenía muy mal carácter? Bueno, sigue siendo bastante agradable con la ginebra. Al parecer, Walsh quiere convencer al genio con la fuerza. Pero eso es aún mejor. El genio podrá ver cómo le ha afectado el dios de la lucha. Como es norma, su combate tendrá lugar en el campo de entrenamiento. Antes de empezar, Jin había sugerido que Walsh eligiera un arma para que la diferencia de fuerza entre ellos fuera menor. Pero aunque Walsh no era del linaje de los Werner, no era muy inferior a ellos en el combate cuerpo a cuerpo. Todo porque Lord Vidan le enseñó la técnica del guante de impulso. Debo decir que Walsh sabe cómo publicitar a su equipo. Sabía que a Jin le había costado mucho derrotar al instructor Dasley, con la ayuda de Sangre Nueva, así que estaba seguro de que Jin no sería capaz de copiar su técnica.
Pero no sabía que Jin había cambiado mucho desde entonces. Cubriéndose las manos, guantes de ímpetu, Jin gritó: «Vas a quedarte ahí parado como un idiota, o empezamos». Cuando Walls lo vio, dijo: «Imposible. ¿Cómo has aprendido a hacer eso en 4 días?» Acercándose a su oponente con increíble velocidad, Jeremías replicó: ¿Tú que me voy a quedar quieto? Con una potente patada alta, Jin lanzó a Walsh hacia atrás, al otro lado del área de entrenamiento. Después de la pelea con el dios de la pelea de 10 años, Walsh le pareció al genio solo una mosca molesta. Pero es justo decir que es una mosca bastante molesta. Jin era mucho más fuerte de lo que Walsh había previsto. El sentido común le decía que era imposible hacerse tan fuerte en tan poco tiempo. Pero eso no fue todo. Jin empezó a liberar una enorme cantidad de mana. Al ver la cara de sorpresa de Walsa, Jin dijo: «Demasiado tarde para sorprenderse, solo era un calentamiento». A cada segundo que pasaba, las cosas se volvían más confusas. Walsh se dio cuenta de que con esa cantidad de maná, Jin habría derrotado fácilmente a los Dursley. Al darse cuenta de ello, Walsh le preguntó a Jin por qué no había puesto toda la carne en el asador durante su duelo con el instructor. Pero Jin no dijo la verdad, no porque tuviera miedo, sino porque sabía que no le creería. Supongo que hacerse tan fuerte en solo 4 días es realmente imposible, pero hay 2 cosas que lo cambian todo. La primera es la bendición del dios de la lucha. No solo te permite usar el poder, sino que también aumenta el talento de Jin. Gracias a ello, sus estadísticas físicas y su maná han aumentado considerablemente. La segunda consiste en utilizar un fragmento del mundo como fuente de maná. Jin aprendió a usarlo gracias a la trama de la historia.